A continuación, entonces, para dar inicio a este seminario, quisiera presentar al expositor del día de hoy, el docente que impartirá la sesión de este momento que nos tiene aquí a todos reunidos, es Jonathan Martínez. ¿Quién es Jonathan? Psicólogo, docente de pre y posgrado, director del Magíster en Educación Emocional y Convivencia Escolar de la UNAV, máster en gestión educativa, magíster en gestión educativa y en recursos humanos y habilidades directivas. También es doctor en psicología clínica y de la salud. Tiene postítulos en psicoterapia para adultos y diplomado en docencia universitaria en psicología laboral organizacional, habilidades directivas y en evaluación psicológica. También es certificado en enseñanza superior y en estrategias de la enseñanza digital. Así que le damos el paso a Jonathan para que comencemos este seminario. Bien, muchas gracias por la presentación. Lo primero, siempre recordar mi otro apellido, que es muy importante, el de mi madre, por si acaso, Jonathan Martínez Líbano. Em, Probablemente es la que hizo más pega en mi crianza, por si acaso. Así que bueno, oye, muchas gracias por estar acá presentes. Discúlpenme el retraso, está ahí con algunos problemas de conexión. Ahí les dejo inmediatamente mi correo, jonathan@adipa.cl, por si después quisieran hacer alguna consulta más específica, ¿ya? Acerca de lo que vamos a ver hoy día, que son hartos desafíos finalmente que tenemos en la actualidad todos los profesionales que estamos ligados un poco a lo que es la educación, ¿ya? Em, Pucha, y lo primero, un poco contarles de que lamentablemente tengo una mala noticia, lo primero, es que nuestros indicadores de salud mental, primero que todo, están súper malos. Hay que entender un poquito de que los desafíos que estamos teniendo ahora en todos los contextos educativos, chiquillos, probablemente están bastante ligados a esto. ¿Ya? Em, no estamos preparados finalmente para lo que está aconteciendo en la actualidad. O sea, en algún momento alguien habló de que primero iba a venir la pandemia del COVID-19 y después iba a venir la pandemia de la salud mental, ¿ya? Dicho y hecho, porque en estricto rigor, en la actualidad nos estamos dando cuenta de que nos faltan herramientas, nos faltan estrategias para poder hacer frente a todo lo que estamos viviendo, ¿ya? No sé cuántos de ustedes están trabajando actualmente en colegios o en alguna institución ahí, no sé si me ayudan en el chat. Em, eh, no sé si algunos de ustedes están trabajando en el colegio. Bueno, yo atiendo pacientes, infanto juvenil, y claramente uno se da cuenta de que lamentablemente la situación está muy compleja. Ya, un pie ahí, por ejemplo, la Silvana, chuta, ahí bien, un pie bien complejo. ¿Ya? Entonces, lo que hoy día vamos a revisar finalmente son algunos indicadores de salud mental y algunas estrategias que nosotros fácilmente podemos ocupar, ¿ya? Dentro de estos contextos educativos, dado que un poco mi experiencia con los profesores es que me dicen, pucha, ¿sabes qué, Jonathan? No tenemos la herramienta. Eso es lo que pasa, ¿ya? No, no puedo hacer frente a lo que está aconteciendo, no puedo hacer frente a la irritabilidad de los chicos o chicas, no puedo hacer frente de pronto a mis propias como carencias, porque yo también no estoy muy bien de salud mental. Entonces, yo creo que aquí la mala noticia que les traigo primero es que nuestros indicadores de salud mental oficiales, primero que todo, están absolutamente desactualizados, ¿ya? De hecho, yo les traigo aquí este estudio que hizo el MinSal el 2021, ojo, o sea, este es el dato último oficial. Hoy día estaba hablando con un colega que es encargado de salud mental aquí de un servicio de salud, y lo llamé, le dije, oye, pucha, Juanito, vamos así para resguardar su privacidad. Oye, sé que tengo un dato del 2021, ¿cachai? Es el informe del Ministerio de Salud 2021, y por más que me doy vuelta por todos lados, no encuentro algo más actualizado. Y él me dice, no, debe haber algo actualizado, y después me llama y me dice, sé que no hay nada más actualizado. De hecho, tú tenías información más actualizada que yo, ¿ya? Y él es encargado de salud mental. Entonces, ¿a qué quiero llevarlos con esto? Que si nosotros no tenemos los indicadores claros de salud mental, es difícil que las políticas públicas finalmente vayan a lo que nosotros queremos.
¿Bien? Por lo tanto, uno de mis objetivos de la conferencia hoy día es mostrarles algunos estudios que nosotros hemos realizado y que ojalá ustedes también los puedan hacer suyos y que puedan un poquito ocuparlos en los contextos en donde están. ¿Por qué? Porque claramente necesitamos hablar más de salud mental y necesitamos hablar de lo que pasa, necesitamos hablar de los síntomas, porque fíjense que todos los estudios refieren que cuando la población conoce más acerca de salud mental, tiene mejor salud mental. ¿Ya? O al menos, ojo, y esto es importante, o al menos sabe cuándo pedir ayuda. ¿Ya? Entonces aquí lo que les traigo, chiquillos, son, por ejemplo, el informe del Ministerio de Salud de 2021, ¿ya? En donde nos decía, miren, en 2021 había un 17,6% de depresión, un 7,3% de ansiedad generalizada, un 1,5% de trastorno bipolar, un 11%, miren, de consumo de alcohol y drogas, por ejemplo, esquizofrenia 0,4%, nada nuevo, pero este dato a mí me llama mucho la atención, ¿ya? Y probablemente a ustedes también les va a llamar la atención. ¿Por qué? Porque en definitiva, yo creo que una de las cosas que hemos tenido en este último tiempo es una explosión, lamentablemente, de trastornos de personalidad. ¿Ya? Y probablemente, como la mayoría de ustedes está trabajando en contexto educativo, pueden dar fe de aquello. O sea, lamentablemente no podemos diagnosticar un trastorno de personalidad hasta que el paciente no cumpla o hasta que el niño o el adolescente cumpla 18 años. ¿Ya? Eso dicen los manuales estadísticos de salud mental. Sin embargo, nosotros que lo estamos viendo en terreno, observamos un nivel de descompensación muy complejo. ¿Ya? Y fíjense que el trastorno de personalidad que más ha crecido en el último tiempo es el trastorno de personalidad limítrofe, o el borderline, o límite, llámelo como usted quiera. ¿Ya? Y probablemente ustedes lo están viendo. ¿Ya? Lo están viendo con los niños que ustedes están atendiendo. Mucho corte, por ejemplo. Mucho corte en todas las partes del cuerpo, ojo. ¿Ya? Mucha ideación suicida, mucho pensamiento suicida, mucho intento suicida. ¿Ya? Entonces, eh, mucha inestabilidad emocional, tremenda inestabilidad emocional. De repente uno no sabe cómo enfrentar esas situaciones. Y a pesar de que, claro, el diagnóstico se hace después de los 18 años, probablemente los que trabajamos con adolescentes nos damos cuenta de que esto pega en el palo. O sea, que muchos de nuestros pacientes o muchos de nuestros niños con los cuales nosotros estamos trabajando, un poquito no, falta solamente que cumpla la edad para poder diagnosticarlo. Sin embargo, tal como les decía, estamos en esta crisis tremenda de aumento, por ejemplo, de trastorno de personalidad. ¿Ya? Entonces, para eso, obviamente, nosotros, chiquillos, tenemos que estar preparados. ¿Ya? Fíjense que antes de la pandemia, nosotros hablábamos a nivel mundial de un 13-14%, ojo, de prevalencia de trastorno de salud mental. ¿Ya? Este es un metaanálisis muy interesante, si quieren los pueden buscar después, está disponible en cualquier parte, o si quieren después se los puedo mandar, si quieren. Y este metaanálisis que fue muy importante, muy citado en la actualidad, nos decía, oye, ¿sabéis que los problemas de salud mental antes de pandemia era un 13 o 14%? ¿Ya? Y obviamente se elucubraba que iba a haber un aumento, eh, pero nada hacía presagiar de que no iba a venir una pandemia. ¿Ya? Entonces miren lo que veíamos en ese momento. El trastorno de ansiedad un 6,5%, un trastorno depresivo 2,6%, trastornos depresivos mayores 1,3%, ¿ya? Trastorno de déficit atencional con hiperactividad un 3,4%, un trastorno disruptivo, trastorno negativista desafiante, trastorno de conducta, que son en definitiva los trastornos clásicos que nosotros vemos en la infancia y en la adolescencia. ¿Ya? Sin embargo, ojo, todo esto cambió. ¿Ya? De hecho, llegó esta crisis lamentable de la pandemia del COVID-19 y aquí les dejo este dato que es decidor. Y es lamentable, ojo. Fíjense lo que dice acá, el 49% de los niños, niñas y adolescentes que requieren atención de salud mental no la reciben. ¿Ya? O sea, en la actualidad tenemos más de la mitad de la población que requiere, ojo, requiere en definitiva un tratamiento psicológico, psiquiátrico, no lo está recibiendo. ¿Ya? Ahí pueden haber diversos factores, ojo. ¿Ya? Pueden haber diversos factores, efectivamente, temas económicos, temas de accesibilidad, temas en definitiva de conocimiento, temas, una serie de situaciones que hacen que lamentablemente nuestros niños y niñas no reciben el tratamiento. De hecho, miren este artículo interesantísimo, ¿ya? Que fue publicado el 2022 y dice más o menos lo mismo, mire. Dice que la prevalencia global agrupada de la necesidad insatisfecha de atención en salud mental en niños y adolescentes es un 54%. ¿Ya? Entonces,
ningún sistema de salud está pudiendo dar abasto con esto. ¿Ya? Estos son experiencias, también este es un metaanálisis, por si acaso. Los metaanálisis son estudios, por si acaso, si alguien no conocía lo que es un metaanálisis, son estudios que analizan muchos distintos tipos de estudios a lo largo, alrededor del mundo. Entonces es una pega súper compleja. ¿Ya? Entonces, lo que nos está diciendo acá es que lamentablemente vamos a tener una gran cantidad de niños y jóvenes que en estos momentos no están recibiendo atención de salud mental. ¿Y qué es lo complejo de esto? ¿Ya? Lo complejo de esto es que no se está cumpliendo la máxima que deberíamos llevar a cabo, que dice la psicopatología, la psiquiatría, la psicología clínica. Y es que mientras antes mejor. O sea, ¿qué quiere decir esto? Mientras antes nosotros detectemos, va a ser mejor. ¿Ya? O sea, mientras antes nosotros detectemos, mejor va a ser el tratamiento, porque vamos a llegar a tiempo. Hay algunas patologías, ojo, que lamentablemente si no se tratan con rapidez se pueden cronificar, ¿ya? O complejizar, como por ejemplo lo que estamos viendo ahora con los trastornos de personalidad, ¿ya? Este dato es interesantísimo, lo publicó la APA el año pasado, ya estamos en 2024, pero lo publicó en 2023 y decía que el 56%, por ejemplo, de los psicólogos tampoco está pudiendo dar abasto. ¿Ya? O sea, en definitiva, no tienen horas, por ejemplo, para dar a pacientes nuevos, ojo. ¿Ya? Entonces, un poco la tónica finalmente que estamos viendo es que todo el sistema está colapsando. Y en Chile, pucha, en Chile no es la excepción. ¿Ya? Probablemente todos ustedes sean, pucha, lamentablemente, em, han observado que las conductas disruptivas de niños y adolescentes aparecen en las noticias y, pucha, hay una vulneración importante de derecho también porque no se tratan muy bien. ¿Ya? Entonces, obviamente aquí lo que estamos observando es que tenemos un grave problema en nuestro país, ¿ya? Y que esto tenemos que hacernos cargo, si no, como digo yo siempre, vamos a ser tremendamente negligentes si no lo hacemos. ¿Ya? Miren lo que ocurría antes de pandemia. Estos indicadores son llamativos, ojo, no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad, ojalá que no, de ver a un niño depresivo. En mi época, chiquillo, estoy contando cuando era joven, cuando estudié psicología, ver un niño depresivo no existía eso. ¿Ya? O sea, existía, pero era poco, en realidad, no había mucha prevalencia. Y en la actualidad no estamos viendo, por ejemplo, que hay muchos trastornos que se están adelantando. Probablemente usted lo ve. ¿Ya? Por ejemplo, antes era muy extraño, chiquillo, em, por ejemplo, ver una crisis de pánico en un niño o niña bajo los 14 años. Era muy raro. Eso uno decía, no, esa cuestión no existe, debe ser otra cosa. ¿Ya? Pero ahora estamos presenciando, lamentablemente, por ejemplo, niños de 8 9 años con depresiones súper graves, niños de 9 10 11 años con crisis de pánico, en donde claramente, independiente de lo mejor de que hayamos estudiado mucho, em, nunca estamos preparados para eso. ¿Ya? Ver a un niño sufrir es complejo, es muy complejo y de verdad eso nos genera una angustia tremenda también a los terapeutas, nos genera una angustia tremenda a los profesores, porque muchas veces no sabemos cómo actuar. Y aquí hay un tema que es no menor, que tenemos que tratar probablemente y que sería bueno ahí, después a lo mejor con ADIPA podríamos tener una buena idea. em, es necesario una actualización, ojo, a mi juicio es necesaria una actualización en psicopatología infanto-juvenil, porque los trastornos no se viven de la misma forma entre niños, adolescentes y adultos. Hay diferencias sintomatológicas, por ejemplo. ¿Ya? O sea, por ejemplo, en un niño y un adolescente, la irritabilidad puede ser un síntoma muy importante de depresión, por si acaso. ¿Ya? Entonces, muchas veces cuando tenemos estos desconocimientos, decimos, "Oye, pucha, el cabro pesado, pucha", o sea, a veces hay que centrarse en que a lo mejor es la única forma que tiene este niño o este adolescente de pronto de, de colocar sus síntomas. ¿Ya? No sabe cómo expresarlo, no sabe cómo regularlo eso. Por tanto, yo les aseguro que hay muchas de estas cosas que obviamente nosotros necesitamos hacer y necesitamos actualizarlo. Miren en pandemia, estos son datos a nivel mundial, por si acaso, no son en Chile, después les voy a mostrar en Chile. Miren una depresión 28%, o sea, imagínense el salto, ¿ya? O sea, teníamos un 6,6% de depresión. Y miren en pandemia, un 28%. ¿Ya? Ansiedad, un 25%. Trastornos del sueño en estos estudios, un 44%. Y un estrés postraumático, miren, un 50%. O sea, eso es muy, muy grave.
Porque el estrés postraumático, si no es tratado correctamente, pudiera llegar a evolucionar en un trauma más complejo, ¿ya? Y ese ya, tal como dice su palabra, es más complejo de tratar, ¿ya? Y en pospandemia a nivel mundial, miren, este también es uno de los últimos metaanálisis que se hizo. Miren, ansiedad un 43%, depresión aumentó en un 6%, vale decir que está en un 36% y el estrés en un 25%. ¿Ya? O sea, de nuevo insisto, nadie estaba preparado para esto. ¿Ya? Si usted a veces encuentra ahora con psiquiatra, pucha, tendría que ganarse el quino por si acaso, porque es muy complejo. ¿Ya? Y si encuentra un psiquiatra además que trabaja por FONASA, pucha, deme el dato porque honestamente es muy necesario que usted se compre el quino porque de verdad eso no es muy habitual. ¿Ya? Y en Chile, pucha, también hemos tenido casos bien complejos. El último caso que probablemente algunos de ustedes vieron en las noticias, el caso de este niño que tenía una movilidad reducida y que lo estaban golpeando en el suelo, ¿no? Ya, no es raro que estas cosas aparezcan en la noticia, una mamá pegándole a la directora, profesores siendo golpeados, por ejemplo, em, golpe entre los mismos estudiantes, un bullying exagerado, o sea, en definitiva estamos en una crisis tremenda. ¿Ya? Y tenemos que hacernos cargo. Y esto, hacernos cargo, no tiene que ver, ojo, y aquí no me trate de pro ni en contra Boric, por si acaso no es mi tema, yo no soy político. Aquí hay un tema súper importante, o sea, yo creo que tenemos que tener una política de Estado al respecto, no una visión de gobierno, ¿no? O sea, en definitiva, sea este gobierno, el próximo gobierno, da lo mismo, pero necesitamos tener una política de Estado al respecto, ¿ya? Porque de verdad, si no hacemos algo urgente, y por eso es importante esto, tratarlo, hablarlo, conversarlo y efectivamente aplicar estrategias de prevención y tratamiento temprano, si no hacemos algo, esto va a ser más complejo cada día más. Y probablemente nos vamos a merecer lo que nos va a pasar en el futuro, ¿ya? Porque si no hacemos algo ahora, chuta, de verdad que a mi juicio este es el tiempo que tenemos que hacer algo sí o sí, no, de verdad que va a ser más complejo. No sé si se acuerdan de este caso fue tremendamente dramático. Un chico que se suicida en el patio, al frente de sus compañeros. O sea, imagínense la desesperación de alguien que llega a hacer eso. ¿Ya? O sea, es que claramente todo el sistema falló. Y de nuevo digo, si no nos hacemos cargo, estamos vulnerando los derechos de nuestros niños y adolescentes. Entonces necesitamos hacer cambios. Y miren, antes de pandemia, claramente también teníamos prevalencia trastorno de déficit atencional con hiperactividad, un 7-9%, depresión, un 4-6%, ojo, igual es más alto a nivel mundial que a nivel mundial, trastorno de ansiedad, un 10, un 15%, y los trastornos de ansiedad, por ejemplo, en los adolescentes, estos en los niños, es un 15%. ¿Ya? Yo les doy aquí un dato, no más, así anote esta predicción, después se va a acordar de mí, va a decir, uy, una vez fui a una charla que un chiquillo, un chiquillo, me bajé mucho la edad, eh, que un caballero, es difícil aceptar la edad, honestamente, que un caballero dijo que en 10 años más los trastornos de ansiedad iban a ser los que iban a tener mayor prevalencia en Chile. Yo se lo aseguro, chiquillos, se los aseguro, se los firmo acá, que en 5 o 10 años más los trastornos de ansiedad van a ser los más prevalentes en Chile en la población de niños y adolescentes. ¿Ya? O sea, vean cómo está la salud mental de los chiquillos. O sea, es impensado, de no insisto, o antes era impensado ver niños con crisis de pánico. O sea, eso era como clásico un adolescente que está en periodos de cambio, en donde a veces no podía procesar bien las exigencias ambientales, pero un niño con crisis de pánico, eso de verdad que ha sido bien complejo. ¿Ya? Aquí yo les muestro un estudio que hicimos nosotros. Hicimos primero en jóvenes, en estudiantes universitarios, por si acaso. Después les voy a mostrar otro estudio que hicimos, pero ya con escolares, que pucha, que todavía no se publica el maldito artículo, lo odio. ¿Ya? Está ahí en revisiones, no sé si usted sabe, pero para publicar un artículo de repente pasan 6, 8 meses. ¿Ya? Entonces está ahí dando vueltas por todos lados. Entonces, en este estudio que nosotros hicimos, buscamos las prevalencias de la ansiedad, la depresión y el estrés en estudiantes universitarios. ¿Por qué lo hicimos así? Porque de verdad, con los estudiantes universitarios es mucho más simple. Porque el estudiante universitario, como es mayor de edad, puede contestar si estoy dispuesto a participar o no. Pero con escolares es mucho más complejo porque necesitamos, primero, la aprobación del colegio, necesitamos, segundo, obviamente, la aprobación de los papás, de los padres, de ambos padres, ojo,
¿ya? Entonces se complejiza mucho más la investigación. Y en este estudio, por ejemplo, nosotros identificamos ciertos factores de riesgo. Por ejemplo, ser mujer. ¿Ya? Ser mujer existe una doble posibilidad eh, o doble incidencia, por así decirlo, de que una persona pueda desarrollar depresión. O sea, las mujeres tienen una doble posibilidad de generar depresión. ¿Ya? También las minorías sexuales, miren, casi 3 veces. O sea, existe 3 veces la probabilidad de tener, obviamente, un trastorno depresivo. ¿Ya? Los adolescentes, claramente, obviamente aquellos que usaban un abuso importante de alcohol y droga, ¿ya? Y el uso de marihuana también era un predictor importante finalmente de la posibilidad de desarrollar depresión. ¿Ya? Esto, de nuevo, insisto, es estudiante universitario. ¿Ya? Después medimos lo mismo con ansiedad y también lo mismo, aparecieron las mujeres, ¿ya? Las minorías sexuales de nuevo, ¿ya? De nuevo, el uso problemático de marihuana, el uso, consumo problemático también de alcohol y en el estrés también lo mismo. ¿Ya? Mujeres, minorías sexuales, entre otras cosas. Y después se nos ocurrió hacer otra investigación con esto mismo y identificamos cuáles podían ser las variables más relevantes, por ejemplo, de poder desertar académicamente. ¿Ya? Y ahí también vimos cosas como tener síntomas depresivos, presentar ideaciones suicidas, tener problemas de insomnio crónico o clínico, también tener bajo apoyo parental, tener percepción de que mi rendimiento académico es malo y también haber sido afectado socioeconómicamente en la pandemia. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos ayuda a entender esto? Miren, que la prevalencia, lamentablemente, en los jóvenes chilenos, ¿ya? Está siendo muy alta. ¿Ya? Entonces, miren lo que vimos acá, o sea, los síntomas de depresión, un 63%, chiquillos. Esta es una muestra, ojo, no menor, una muestra más de 1.400 estudiantes. Después, ojo, miren, otro tema, el 69% con ansiedad, chiquillos. O sea, eso es impensado. Yo debo confesar algo que cuando estaba haciendo los análisis de datos de este artículo, yo los saqué como 3 o 4 veces. Pero yo decía, me equivoqué. Tengo que haber tabulado mal en el SPSS. Y yo decía, chuta, algo hice mal. Y chuta, y no, po. No era yo el problema, sino que lamentablemente los indicadores de ansiedad, depresión y estrés están por las nubes. ¿Ya? Y lo otro que detectamos en este estudio es un tremendo aumento también en el consumo de alcohol, muy problemático. Ojo, aquí estamos hablando de casi el 15% de estos jóvenes estaban todos consumiendo, no, disculpen, casi el 30% estaban consumiendo alcohol de manera problemática, casi todos los días, ¿ya? Y un 15% un uso inadecuado de marihuana. ¿Ya? Si usted sabe, pero de repente los investigadores chilenos somos un poquito pobres, entonces tenemos que ir haciendo como los análisis de datos, cada uno un artículo distinto. ¿Ya? Y, por ejemplo, algo que no lo hemos publicado, pero que en esta población, el 20% de los estudiantes universitarios utiliza ansiolíticos o antidepresivos. El 20%. ¿Ya? Pero ojo, disgregando esto, solamente el 10% de los estudiantes, ¿ya? Está con prescripción médica y el otro 10% está automedicado. ¿Ya? Entonces ahí se nos viene otro problema grave de salud mental, po. O sea, un problema de política pública también, que es el uso indiscriminado o el abuso de psicotrópicos, po, ¿ya? De antidepresivos y ansiolíticos. O sea, no sé si usted sabía, pero en la pandemia en algún momento se acabó la sertralina, chiquillo. O sea, hubo un quiebre de stock de sertralina. O sea, ¿cómo puede ser eso posible? Bueno, en Chile pasó. ¿Ya? Entonces, en definitiva, lo grave de esto es que, si bien, ojo, los ansiolíticos y los antidepresivos dentro de un tratamiento psicológico, psiquiátrico, son tremendamente positivos, ¿ya? Sin supervisión pueden ser muy, muy graves. De hecho, solamente un dato, la utilización de ansiolíticos, chiquillos, puede generar una adicción tremenda en la población, ¿ya? Y puede pasar un poco lo que nosotros vemos en los CEFAM a veces, que pucha, algunas personas van solamente a recolectar ansiolíticos, tómate un clonazepam, me levanto, me tomo un clonazepam, me quiero dormir, me tomo un clonazepam, me siento mal, me tomo un clonazepam. Entonces, en definitiva, se utilizan lamentablemente los psicofármacos de una manera poco adecuada. ¿Ya? Entonces, en este estudio nos dijeron lo siguiente: ser mujer, ser adolescente, pertenecer a las minorías sexuales, consumir marihuana, tomar medicamentos con o sin receta médica y
solamente estudiar, dedicar solamente y única exclusivamente al estudio, pueden ser un factor de riesgo para desarrollar depresión, ansiedad y estrés en la población más joven de Chile. ¿Ya? Pero este es el estudio que les quería mostrar, ¿ya? Y esta es la realidad actual que en este momento estamos teniendo en los colegios. ¿Ya? Por eso le puse aquí un spoiler ahí, porque estos datos aún no están publicados, ¿ya? Pero están a punto probablemente de estar sí publicados, ¿ya? Pero falta. Como les decía, de pronto es como harto la pega que hay que hacer. Y esto lo hicimos en un estudio también de 1174 estudiantes de colegio, que es una muestra bastante grande por si acaso, porque como les decía anteriormente, muchas veces tenemos graves conflictos en la toma de muestra. ¿Ya? Porque muchas veces los papás no quieren, o incluso muchas veces lo que nos pasa, chiquillos, es que cuando hacemos mediciones, los papás quieren, efectivamente, los profesores quieren, el colegio quiere, pero al momento de los que hubo, el cabro no contesta, o la chiquilla no contesta. Y no podemos decir nada, porque en definitiva, nadie puede obligar a eso. Entonces, en este estudio, miren estos interesantes datos, ¿ya? La edad media fue de 13 años. ¿Ya? O sea, el promedio de la edad fue 13 años, por lo tanto, miren, nosotros aplicamos a, obviamente, hombres, mujeres y personas que se autopercibían de otro género, ¿ya? Y la edad de aplicación fue desde los 10 años a los 18 años, ¿ya? Por lo tanto, la mayor cantidad de personas o de niños lo estuvimos aquí entre los 12 y los 13 años. Miren, los 15 años también me parece interesante, ¿ya? La medición la hicimos en 5 regiones distintas, ¿ya? Por lo tanto, eso también es interesante. Y medimos entre distintos tipos de colegios, ¿ya? Nosotros teníamos apuestas, por si acaso. Obviamente que ustedes saben que como investigadores de pronto podemos partir con visiones súper sesgadas. Y nosotros tenemos la apuesta de que a lo mejor los colegios públicos tenían peor salud mental, ¿ya? Eso no es así, ¿ya? Todos tienen mala salud mental. O sea, no hay ninguno que se salve, ¿ya? Y miren estos datos que son bien complejos, ojo, ¿ya? Porque aquí, si juntamos acá, probablemente estamos cerca del 30% de esta muestra, está claramente con un cuadro depresivo. Sí o sí, no se salvan, por si acaso, ¿ya? Miren esta otra parte de la muestra. Casi el 40%, chiquillo, está con un trastorno ansioso. Ojo, o sea, podríamos diagnosticarle un trastorno ansioso. Y aquí cerca del 25%, sí, un poquito más, 28%, está finalmente con un estrés que podríamos llamar crónico. ¿Ya? Por lo tanto, los indicadores de salud mental en Chile, en los estudiantes de colegio, son estos. ¿Ya? Tenemos una depresión tremenda, un 60,2%. Ansiedad, acuérdense de mí, porque le dije en 5 o 10 años más, los trastornos de ansiedad van a ganarle a los trastornos depresivos, un 63%, casi un 64%, y un estrés un 50%. Bien. O sea, con estos indicadores, eh, lamentablemente, necesitamos hacer algo urgente. De nuevo insisto, porque si no lo hacemos, teniendo en claro esto, es que somos, o nosotros, estamos siendo adultos tremendamente negligentes. ¿Bien? Tema interesante, miren, ¿cuáles fueron solo los factores de riesgo en niños y adolescentes? Ojo, ¿ya? De nuevo, ser mujer, ¿ya? Ojo con esto porque hay que tener en cuenta algunas cosas. Generalmente las mujeres no aparecen muy bien en estas encuestas de salud mental, ¿ya? De hecho, por ejemplo, si volvemos atrás, en todo y cada uno, por ejemplo, de los anteriores, en los estudiantes universitarios, todo el rato eran mujeres, ¿ya? Pero ojo, la muestra también era muy distinta, ¿ya? La muestra generalmente, chiquillos, contestan muchas más mujeres siempre. Por ejemplo, si uno tiene una muestra, no sé, de 1400 niños jóvenes, generalmente son 1000 las mujeres que contestan, ¿ya? Entonces, hay que leer estos datos con cuidado. No quiere decir que las mujeres finalmente tengan peor salud mental que los hombres. También podríamos decir otra cosa, que las mujeres tienen mayor conciencia de los problemas que le están pasando, ¿ya? Entonces, no hay que ser tan como determinista en el tema. Pero sí lo que tiene interesante este estudio, que les estoy mostrando en la actualidad, es esto, que nosotros logramos hacer una muestra bastante interesante de hombres, y generalmente los hombres no contestan, ¿ya? Y las mujeres fueron menos en este caso, o sea, 54, o sea, 540 mujeres y 629 hombres, ¿ya? Em, por lo tanto, es una muestra muy interesante. Entonces, ¿qué es lo que nos dice este estudio? Como les decía anteriormente, ¿ya?
es que las personas que son más propensas a desarrollar depresión en el contexto escolar, en niños escolarizados y en estudiantes escolarizados, eh, mujeres son las que tienen un mayor aumento de probabilidades de presentar depresión. ¿Ya? El doble, ojo, el doble que los hombres. ¿Ya? Otro dato interesante, no sé si alguien aquí es de Coquimbo, ¿ya? Pero vivir en Coquimbo está asociado con una disminución significativa en la probabilidad de depresión. O sea, vale decir que las personas que viven en Coquimbo tienen menos probabilidad de tener depresión. ¿Ya? ¿Qué pasa en Coquimbo? No lo sé. ¿Ya? También miren, estar en educación básica disminuye la probabilidad de depresión. ¿Ya? Tema interesante. O sea, ¿qué te está queriendo decir? Que los estudiantes finalmente de media son los que tienen mayor cantidad de problemas psicológicos. ¿Ya? Y miren este dato, que es interesantísimo. ¿Ya? No tener celular está asociado con una disminución en la probabilidad de depresión. Probablemente usted se ha dado cuenta de toda esta discusión que está en la actualidad de que pucha, es bueno o malo, es adecuado, poco adecuado tener celular. Yo les digo que no, no es adecuado. ¿Ya? Ojalá retrasar lo más posible la utilización de celulares. ¿Ya? En este estudio, donde nosotros sacamos estos datos, existe una alta probabilidad que aquellos que tengan celular desarrollen más depresión, más ansiedad y más estrés. ¿Ya? Y esto tiene que ver con varios temas, o sea, los chicos en su mano tienen el mundo, ¿ya? Pueden acceder a cosas que su cerebro muchas veces no está, pucha, lamentablemente no está preparado. ¿Ya? Voy a tener un paciente, por ejemplo, adolescente, em, que este chiquillo, por ejemplo, en algún momento, bueno, estaba ahí en búsqueda de su sexualidad y todo lo demás, en su definición, que es normal, ojo, un poco a veces existen como estos periodos de confusión. Es algo que no es poco habitual y no hay que tomarlo tanto así como tan dramáticamente, ¿ya? Este chico, por ejemplo, se metió a estas cuestiones como al chat chino que se llama Telegram, ¿ya? Entonces, claro, se metió a un grupo de personas que también estaban en búsqueda de su sexualidad y en algún momento llegó un video con un abuso sexual. Y eso a él lo descompensó tremendamente, chiquillos. O sea, lo descompensó heavymente. ¿Ya? De hecho, tan fuerte fue que tuvo un brote psicótico. ¿Ya? O sea, en definitiva, comenzó con alucinaciones, con delirio de persecución, por ejemplo, con mucha paranoia, por ejemplo. Entonces él me decía que pucha que él no entendía cómo, si sabiendo que era un video súper atroz, súper heavy, igual lo vio. Entonces me decía, algo malo debe pasar conmigo, porque nadie muy normal va a ver algo así. Entonces, eso hizo que él se tuviera mucha paranoia y empezara, no sé, para pensar de que iba a llegar la PDI a buscarlo, por ejemplo, porque claro, iban a tener su IP, era pedófilo por haber visto estas cosas, sentía mucha culpa por no haber parado el video. Entonces, si ustedes se dan cuenta, Internet puede tener muchas cosas muy buenas, ojo. ¿Ya? Pero puede tener estas otras cosas. En mi experiencia clínica también anterior, más viejito, también me pasó algo bien parecido con un chiquillo, no sé si se acuerdan, probablemente a lo mejor no. Había un video que se llama Obedece a la Morsa, algo así, que era de una persona que tenía como polio, una persona que tenía deformidades, y era un video bien feo. Yo, honestamente, yo dije, voy a cachar de qué se trata, y era un video bien feo, horrible, en realidad. Y claro, eso también generó en este chico un estrés postraumático. ¿Ya? De hecho, esto le generó una crisis de ansiedad súper grande que lo tuvo en psicoterapia 2, 3 años. ¿Ya? Entonces, por eso digo que ojalá, chiquillos, de verdad, retrasar la mayor cantidad de tiempo la posibilidad de que los chiquillos tengan acceso a estos dispositivos. ¿Ya? Y no solamente lo psicológico, sino que también lo neurológico. Ojo, muchos chiquillos están teniendo graves problemas, por ejemplo, para conciliar el sueño. Porque claro, están todos antes de dormir, están con las pantallas, po. ¿Y eso qué hace? Obviamente reduce la producción de melatonina. Y eso obviamente dificulta la conciliación del sueño. ¿Ya? Entonces también miren esto interesante, tener padres separados, por ejemplo, está asociado con un aumento de la probabilidad de la depresión. ¿Ya? O sea, aquellos niños que tienen padres separados tienen más probabilidades de tener depresión. ¿Ya?
Los estudiantes con dificultades para dormir tienen más del doble de probabilidades de depresión. De nuevo digo, relaciono esto con el celular, ojo. ¿Ya? Y tener ideas intrusivas, obsesivas también fuerte, está asociado con el aumento de probabilidad de depresión. Y miren este otro dato que es interesantísimo. Los estudiantes con baja autoestima tienen casi ojo, casi 6 veces más probabilidades de tener depresión. Miren, aquí está. Aquí se leen estos datos, por si acaso. ¿Ya? O sea, ¿quién no está queriendo decir esto? Que algo sí podemos hacer, ojo. Independiente que a lo mejor no seamos psicólogos clínicos, no seamos psiquiatras, algo podemos hacer en los establecimientos educativos. ¿Ya? A mi juicio, yo creo que la prevención es un elemento central. ¿Ya? Y yo creo que de verdad hay estrategias muy interesantes que se las voy a mostrar un ratito más, que tienen que ver, por ejemplo, con la educación socioemocional, eh, que en Chile, si bien está ingresando, si bien podríamos decir que algo relativamente nuevo, falta mucha más evidencia científica. ¿Ya? Mucha gente cree que la educación socioemocional o emocional somos unos hippies que nos gustan las emociones y que eso es lo único que nos importa. Claramente eso no es así. ¿Ya? De hecho, en Estados Unidos hay mucha evidencia y de hecho hay muchos artículos chiquillos que hacen referencia, por ejemplo, de que aquellos colegios que han tenido programas de educación socioemocional en el futuro tienen adolescentes mucho más sanos mentalmente. ¿Ya? Entonces, miren estos datos que son interesantes. Otro más, la ansiedad, miren. Ser mujer, de nuevo, asociado al doble de la probabilidad de tener ansiedad. Los niños de 12 años, miren esto, interesantísimo. ¿Por qué? ¿Qué pasa a los 12 años? Ustedes que son expertos en niños y adolescentes, ¿qué pasa a los 12 años? A los 12 años estos chiquillos tienen el doble de posibilidad de experimentar ansiedad. ¿Ya? Aquí estamos entrando en la fase más compleja, ¿no? ¿Ya? En el adolescero, ¿no? Claro, a los 12 años una fase crítica. ¿Ya? Vivir en Coquimbo, ¿no? Miren, me pareció. ¿Ya? Está asociado con menor probabilidad de ansiedad. Si alguien es de Coquimbo, díganme qué está pasando allá. No tener celular, de nuevo, otra vez, el celular maldito, está asociado, no tener celular está asociado con una disminución significativa de la probabilidad de ansiedad, o sea, quiere decir que los que tienen celular tienen muchas más probabilidades de tener ansiedad, ¿ya? También dificultades para dormir, tener intrusivas, por ejemplo, y tener una baja autoestima. También, de nuevo, miren, otra vez. Y este dato es interesantísimo, muy interesante, honestamente, ¿ya? Tener una creencia religiosa está asociado con una disminución en la probabilidad de ansiedad. O sea, ¿qué te está queriendo decir este estudio? Que creer en Dios o tener una creencia religiosa es un factor protector. ¿Ya? Entonces, muchas veces podemos decir, dice, que a lo mejor yo no creo mucho en Dios ni en las deidades, pero ojo, es un factor protector. Por tanto, es algo que a lo mejor nosotros deberíamos propiciar. ¿Ya? Y el estrés, de nuevo, ser mujer, vivir en Coquimbo y en Viña está asociado con la disminución, o sea, son los que viven en Viña y en Coquimbo son menos estresados. ¿Ya? No tener celular, de nuevo, al revés, o sea, en definitiva, los que tienen celular tienen muchas más probabilidades de tener estrés. Los que tienen dificultades para dormir, tener idea intrusiva, baja autoestima, de nuevo, y tener creencias religiosas, de nuevo, está asociado con un factor protector. ¿Ya? Entonces, todos estos elementos, chiquillos, ¿ya? Tal como les decía, nosotros somos investigadores súper pobres, por lo tanto, de esta toma de datos van a aparecer muchos artículos más. Sin embargo, de hecho, ahora estamos analizando los datos, por ejemplo, de cuál es como el perfil de los chiquillos que agreden a sus profesores, de manera verbal y de manera física, por ejemplo. ¿Ya? Ese estudio después va a salir. Hay que, obviamente, ir matando la base de datos de a poquitito. Entonces, estos estudios, Genial. disculpen. Usted justo le estaba diciendo que somos investigadores pobres. Ya me cortaron la luz, así que. Pero bueno, un poquito está ahí, lo más emocionado hablando y de repente caché que está afuera. Pero bueno, estos indicadores, como les decía, todavía no están publicados, espero que estén publicados pronto, ya porque me angustia no tener estos datos y no poder hablarlos bien en algún otro seminario y todo lo demás. ¿Ya? Entonces, miren otros datos interesantísimos también publicados acá en Chile.
También está la Alejandra Caqueo, disculpen, que también hizo investigaciones. Esta es una investigación muy interesante porque esta chiquilla hizo medición el 2018 y el 2021. Entonces midió cómo finalmente fue variando los síntomas. Y miren lo que encontró ella. Fue en la depresión, encontró una media en el 2018 del 2,11 y después en el 2021 aumentó un 2,47. ¿Ya? Un poquito similar a lo que les estaba diciendo anteriormente, que claramente la depresión, la ansiedad, el estrés aumentó tremendamente. ¿Ya? En la ansiedad también lo mismo, 2,48 y después en el 2021 2,92, también aumentó. Y otra cosa que aumentó tremendamente, ojo, ojo, y esto es súper importante que lo tengan en cuenta para ustedes que trabajan en colegios, con niños, con adolescentes, es la ansiedad social. Miren lo que aumentó, ¿ya? ¿Y qué implicó esto, honestamente? Implicó finalmente de que tenemos niños y niñas de pronto con dificultades de regulación emocional. Tenemos niños y niñas con dificultades de interacción social, ¿ya? Y eso muy probable tiene mucho sentido, porque efectivamente cuando estamos viendo en la actualidad lo que está pasando, vemos a chicos muy impulsivos, muy rabiosos, por ejemplo, porque claro, tuvieron 2 años sin la interacción que es normal. Hay periodos críticos, ojo, probablemente yo les digo que los chiquillos, por ejemplo, que tienen 12 horas, 12 años, 10 años más o menos, yo creo que son los que más están sufriendo. ¿Ya? Entonces, este tema es no menor. De nuevo, insisto, tenemos que hacernos cargo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que creo yo? Y esta es un poquito, unas reflexiones mías. ¿Ya? ¿Qué factores, obviamente, creo yo que más impactaron significativamente a los niños y adolescentes en la pandemia? Primero, la pérdida de rutina y estructura. Ojo, la rutina y la estructura calman, por si acaso. ¿Ya? No es que yo sea obsesivo, por si acaso, pero efectivamente el orden calma, la rutina calma. Y efectivamente, cuando los niños saben lo que se viene, obviamente están menos ansiosos, porque aprenden finalmente a reconocer el entorno. ¿Ya? Entonces, saben a qué atenerse, pero lamentablemente, ¿qué nos pasó? Que tuvimos una pérdida de rutinas muy importante. ¿Ya? También el aislamiento social claramente nos afectó. Hay algunos estudios que son de alguna otra forma contradictorios, ojo, también hay que decirlo. Por ejemplo, la otra vez veía algunos estudios que decían que los jóvenes, los más jóvenes, adolescentes, por ejemplo, no se vieron tan afectados por este tema de aislamiento social, porque ellos em, desde ya interactuaban, no sé, a través de estas plataformas, a través de los juegos en línea, por ejemplo, ellos ya socializaban así. ¿Ya? El tema es que, de alguna otra forma, independiente de que esta interacción algunos de ellos ya la tenían, acuérdense que ahí en la pandemia nos dimos cuenta muchas veces de que, y esto probablemente es lamentable lo que voy a decir, eh, algunos se dieron cuenta que había niños y niñas y adolescentes o familias que no tenían acceso a Internet, ¿ya? Que no tenían computador, por ejemplo. Claro, porque claramente muchas veces estamos solamente mirando nuestra realidad nomás, po. Entonces, fue un tema, un desafío finalmente, de familias que no tenían computadores, por ejemplo, en donde, ¿qué hago? ¿Cómo educo a mi hijo? ¿Ya? Si no tengo los medios, ni siquiera los medios más básicos. ¿Ya? También, ojo, la educación en el hogar y el aprendizaje virtual claramente fue un desafío. O sea, no estábamos preparados para eso. ¿Ya? Obviamente que eso nos afectó en la interacción con los profesores, con los papás y todo lo demás. Y también, ojo, la ansiedad por la salud en general, ojo, acuérdense que estábamos todos, no sé si se acuerdan ya, a lo mejor se acuerdan, no, ya quizás pasó mucho tiempo, pero acuérdense cuando aparecieron las primeras noticias del COVID, estábamos todos angustiados. ¿Ya? O sea, yo ahí limpiando todas las cuestiones con cloro, casi me morí por intoxicación de cloro, más que por el COVID. Entonces, claro, efectivamente hubo toda esta como, no solamente pandemia real, ojo, sino que también hubo todo un manejo comunicacional bien complejo, ¿ya? Acuérdense que a las 12 del día, no me acuerdo qué hora, 11 del día, aparecía Mañalich o París después, diciendo, bueno, el día de ayer murieron 300 personas. Chuta, y chuta, murieron 300 personas, o sea, y no era difícil encontrar de pronto personas cercanas en donde uno empezó, hoy sí, se murió la abuelita tanto, hoy sí, se murió esta persona, hoy se murió alguien joven, aparecían las noticias, entonces, claramente todo eso nos generó mucho miedo, ¿ya? Y de hecho, tanto miedo nos generó que efectivamente hasta se hizo mediciones del miedo al COVID, ¿ya? También,
todo esto nos afectó en los cambios de estilo de vida, ¿ya? Obviamente que se dejaron, por ejemplo, hacer ejercicio físico, hacer actividad al aire libre. Entonces, eso también generó un detrimento en el desarrollo socioemocional de los niños, ¿ya? También, ojo, importante, la pandemia del COVID-19 impactó a los padres también. O sea, claramente no, nos fuimos, nos fuimos una isla dentro de lo que está aconteciendo y también generó muchas más complicaciones en niños y adolescentes que ya tenían un trastorno de salud mental anteriormente. ¿Ya? De hecho, todos los estudios apuntan a eso, que la pandemia del COVID-19 recrudeció la sintomatología. ¿Ya? Y el uso excesivo de tecnología también nos llevó a lo que estamos teniendo ahora. ¿Ya? No sé si usted sabe, o a lo mejor el otro día reflexionaba acerca de esto y decía, probablemente esta es la generación de chiquillos que han crecido más solos. ¿Ya? No sé, por ejemplo, llegan del colegio y no hay nadie en la casa. ¿Ya? Llegan del colegio y chuta, se meten al celular, TikTok, redes sociales. Entonces, hay una serie de cosas ahí que obviamente está afectando. ¿Ya? Oye, ¿y qué pasa con la salud de los profes, po? Con la salud mental de los profes. ¿Ya? Yo me imagino que debe estar bien, no, pésima, horriblemente mala. ¿Ya? De hecho, este es un metaanálisis muy interesante, honestamente, publicado el 2023, miren. ¿Ya? Aquí está, 2023. ¿Ya? ¿Y qué dijo este metaanálisis? Súper decidor, miren. Los trastornos encontrados más habitualmente en los profesores fue ansiedad generalizada, depresión, ¿ya? Y el burnout, ¿ya? Una prevalencia muy alta, ¿ya? O sea, si usted tuvo la posibilidad de ver a un profesor haciendo clase en pandemia, eh, a mí me tocó, yo hago clase en educación superior, eso sí, independiente de que yo le pedía a los chiquillos y prendan las cámaras, así como está ahora, que hay mucho nombre, veo mucho nombre, pero poca cara, eso es claramente desmotivador, po. O sea, imagínense no saber del otro lado quién está. O sea, si finalmente hay alguien que está escuchando, si alguien está pescando lo que estoy diciendo. Entonces, efectivamente generó, obviamente, una desmotivación. Miren lo interesante de esto es que ser mujer, de nuevo, ya es un factor de riesgo. Tener menos de 50 años también fue un factor de riesgo. Tener enfermedades crónicas o psiquiátricas preexistentes también fue un factor de riesgo. Enfrentar dificultades, por ejemplo, para adaptarse al modelo de educación a distancia, claramente. O sea, nadie estaba acostumbrado a hacer clases por Zoom, ¿no? ¿Ya? Bueno, ahora la pandemia también ha traído cosas buenas, como por ejemplo este seminario, que podemos estar ahora conectados con personas a nivel de todo Chile y ya democratizado un poquito la educación, que me parece interesante, ¿ya? También los conflictos de las responsabilidades familiares y laborales. Yo creo que honestamente, así, haciendo una infidencia súper importante, yo creo que la pandemia también nos ayudó a valorar el rol de los profesores, a valorar la importancia de los colegios y a echarlos mucho de menos, porque probablemente a usted le pasó igual que a mí. Yo tenía a mis dos chicas aquí en la casa, o yo trabajando, haciendo almuerzo, ¿cachai? Entonces, dividido en millones de cuestiones, y eso fue muy complejo. ¿Ya? Entonces, claramente eso hizo que obviamente los profesores tuvieran un estrés tremendo. ¿Ya? Y tan tremendo, miren, que nos dejaron estos datos. ¿Ya? Estos datos quiero que se los lleven en la cabecita. ¿Ya? Miren el trastorno de ansiedad generalizada, o sea, esto es impensado. ¿Ya? La prevalencia, miren, del trastorno de ansiedad generalizada, ya no sé si usted sabe, el trastorno de ansiedad generalizada es padecer ansiedad permanentemente, tener miedo, por ejemplo, de que va a ocurrir lo peor. Se logró determinar, miren, que en algunos estudios había casi un 40% de prevalencia del trastorno de ansiedad generalizada. Muy complejo, ojo, por cierto. ¿Ya? Em, por tanto, de nuevo insisto, esta cuestión de la pandemia del COVID-19 no solamente trajo una carga emocional para los padres, para los niños, sino que también para los profes. El 50% de los profesores con burnout, quemados absolutamente. ¿Ya? El 29%, casi el 30% de los profesores con estrés postraumático. ¿Ya? El 32%, del 32 al 67%, por ejemplo, con depresión. ¿Ya? Entonces, ojo con esto, no dejemos de lado a los profes. ¿Ya? Yo entiendo, ojo, que y, y probablemente muchas veces nuestras atenciones están en los niños y niñas y adolescentes, lo comparto perfectamente, pero no tenemos que dejar de lado a los profesores. Los profesores tienen que tener más apoyo, los profesores necesitan apoyo psicológico, ¿ya? Apoyo psicológico ellos mismos, o sea,
es tremendamente violento finalmente que un estudiante te trate mal, por ejemplo, que un padre te violente en tu lugar de trabajo, ¿ya? Entonces hay varias estrategias que ustedes pueden usar, chiquillos, yo les se las recomiendo, ¿ya? Por ejemplo, hay una estrategia que a mí me gusta mucho, que hay varios artículos que comprueban su efectividad, que es la estrategia del debriefing, ¿ya? El debriefing partió en el ámbito de salud, por si acaso, pero yo he visto varios artículos, al menos en Estados Unidos, que efectivamente lo están empezando a aplicar. ¿Y qué es lo que es el debriefing? El debriefing es que cuando ocurre alguna situación compleja, todos los profesores se reúnen, ¿ya? Todos los profesores se reúnen, se apoyan, por ejemplo, le piden al colega que vote su angustia, vote su pena. Probablemente ahí generalmente toman la palabra los profes que tienen mayor experiencia y les dicen, pucha, a todo esto algo similar nos ha acontecido. Entonces, hay una estrategia de apoyo interesantísima en eso, ¿ya? De hecho, el solo hablar las cosas ya es terapéutico, ¿ya? El solo sentir que alguien está empatizando con mi dolor ya es terapéutico. ¿Ya? No sé si alguno de ustedes es profesor y usted dice, no, esto lo hacen los psicólogos. No, es simplemente sentarse con alguien, escucharlo y ocupar la siguiente frase. Yo les doy esta recomendación. Pucha, Juanita, lamento lo que te aconteció. Lamento la situación, de verdad. Y el solo hecho, de verdad, se los doy pero firmado, el solo hecho de que la persona entienda que hay un otro que lo comprende, que lo acoge, que lo recepciona, ya baja la angustia. Baja la angustia absolutamente. Debriefing, acuérdense de esa estrategia, es muy, muy interesante, ¿ya? Entonces, este es un artículo que hice con nuestra colega, en donde hablamos de la prevalencia y las consecuencias del agotamiento emocional en profesores, ¿ya? Y miren lo que nosotros encontramos, ¿ya? También hicimos un metaanálisis. Miren lo que nosotros encontramos, que el 46%, ojo, tremendamente alto, de los profesores a nivel mundial está con un agotamiento emocional. No sé si usted sabe, pero el agotamiento emocional es parte del burnout, ¿ya? Y probablemente es como algo que a mí me interesa mucho estudiar y un poco que lo he estudiado hace varios años, porque yo siento que es la parte más clínica del burnout, ¿ya? Y siento un poquito que nosotros en la consulta al menos lo observamos con los profesores o con cualquier persona, ojo, ¿ya? Que son todas estas quejas somáticas, de pronto angustia que está asociada finalmente a este agotamiento que presentan los profesores por un estrés laboral, ¿ya? Entonces, ¿qué encontramos? Estrés laboral, claramente, consecuencias del agotamiento emocional. Despersonalización, miren que este síntoma es muy importante porque la despersonalización puede ser un síntoma que pueda estar asociado a otro tipo de trastorno, como crisis de pánico, por ejemplo. Trastornos depresivos y ansiosos también lo encontramos. Al síndrome de burnout, obviamente. A la percepción de bajo bienestar por parte de los profesores. A dolores crónicos. Miren qué interesante este dato. ¿Ya? A los trastornos del sueño y obviamente todo tipo de consecuencias laborales, desde el moving, desde el acoso laboral. O sea, en definitiva, ¿qué les quiero decir con esto? Que el agotamiento emocional es un fenómeno poco estudiado, ¿ya? En la actualidad y que requiere nuestra atención y requiere probablemente una atención médica, psicológica, psiquiátrica, ¿ya? Pues yo le digo, a lo mejor a riesgo a demanda de parte de ustedes, pero no sé cómo se dice esa cuestión, la, la opinión de quienes las vierte son responsabilidad de él. Ya, yo voy a decir mi opinión nomás. Yo creo que donde tenemos que colocar los recursos, chiquillos, es en educación, claramente. ¿Ya? Si tú tienes una población más educada, vas a tener una población obviamente con mejor salud mental. Ya todos los estudios lo dicen. De hecho, mientras las personas más saben de salud mental, menos patologías. O al menos si están colapsados pueden pedir ayuda y los indicadores de intento de suicidio bajan también. ¿Ya? Entonces, la plata tiene que colocarla ahí, chiquillos. ¿Ya? Y tenemos que colocarla en la prevención. Porque Chile está muy centrado en el modelo médico. ¿Ya? No sé si usted se ha dado cuenta, pero de pronto a mí me ha pasado varias veces esto, de que las personas dicen, pucha, sé que fui a un médico, a un psiquiatra, no sé, em, y era súper malo el psiquiatra. ¿Ya? ¿Y por qué? Uno le pregunta, ¿por qué era tan malo? No, es que no me dio ninguna pastilla, po. Me dijo que tenía que cambiar mi hábito, me dijo que tenía que centrarme en mí, me dijo que tenía que eh, pucha, comer mejor, hacer actividad física y pucha, súper malo, no me dio ninguna pastilla. Entonces la gente está acostumbrada finalmente a esa como inmediatez, ¿ya? Entonces, claro, efectivamente, si no me dan la pastilla, el médico es súper malo.
¿ya? Entonces, este artículo también está en revisión, no está publicado, pero cuando se publique se los voy a mandar, ¿ya? Y otro estudio interesantísimo, en Chile también, ¿ya? Por ejemplo, algunos resultados muy interesantes. El 76%, por ejemplo, de los participantes presentó algún tipo de condición física, ¿ya? Por ejemplo, problemas de cefalea, migraña, problemas gastrointestinales, alergia. Esto estudio con profesores, por ejemplo, tendinitis, ¿ya? Salud mental, el 56%, ojo, informó padecer de condiciones de salud mental, ¿ya? Siendo la ansiedad y la depresión los más comunes, ¿ya? Los estilos de vida y hábitos saludables, el 68%, miren, percibía finalmente que a veces logran tener un sueño de calidad, ¿ya? Y un 17% dice tenerlo y un 15% declara no tenerlo. Un 76%, por ejemplo, señaló que una alimentación medianamente sana, un 11% una alimentación poco sana y un 13% de una dieta muy, muy saludable, ¿ya? Y respecto al ejercicio físico, solo un 18% dijo hacer ejercicio físico regularmente, ¿ya? Y uso de sustancia, miren, el 75% de los participantes, de los profesores en este estudio, ¿ya? Dijo no consumir cigarrillos y el 50% informó consumir alcohol esporádicamente. ¿Ya? Bueno, todos esos indicadores obviamente nos hacen pensar finalmente que la pandemia del COVID-19 fue tremendamente compleja para los profesores. O sea, esa transición de la enseñanza presencial a online fue caótica. ¿Ya? Ojo, también ahí nos dimos cuenta que los profesores en sus casas no tenían las condiciones. O sea, pucha, tapando el sol con un dedo, esa es la verdad. Aumentó la carga laboral tremendamente. Nadie estaba preparado para esto. Entonces se tuvieron que hacer evaluaciones pensando en lo online, se tuvo que preparar clases pensando en lo online. Entonces, efectivamente fue un momento muy estresante. También nos dimos cuenta que teníamos barreras tecnológicas, que independiente de que las personas tuvieran su título profesional, tuvieran a lo mejor su grado académico, da lo mismo eso, es que nos dimos cuenta que no tenían las condiciones mínimas. O sea, algunos no manejaban bastante bien el computador, ¿cachai? Entonces, también generó eso, dificultades para mantener la participación de los estudiantes. Tema muy frustrante, muy, muy frustrante. ¿Ya? O sea, probablemente muchos profesores me decían, mira, yo proponía estas cosas y de repente, hoy están ahí, oye, pucha, ¿quién quiere opinar? Nadie. ¿Ya? Todas las pantallas en negro. ¿Ya? También afectó mucho el tema del equilibrio trabajo y vida personal de los profes. ¿Ya? También, evidentemente, aumentó el estrés, aumentó la ansiedad, aumentó la depresión. ¿Ya? También, tema no menor, aquellos profesores que trabajaban con niños y niñas con necesidades especiales fue un doble esfuerzo. ¿Ya? También falta apoyo y reconocimiento. ¿Ya? Y preocupaciones económicas y de seguridad laboral. O sea, todo en algún momento de la pandemia tuvimos mucho miedo de perder nuestra fuente laboral. ¿Ya? Entonces, independiente que, claro, algunos podían hacer trabajar en línea, igual todo pendía un hilo. ¿Ya? Y en las comunidades educativas fue también especialmente complejo, porque el cierre de la escuela generó muchas complejidades, o sea, de partida, de la necesidad hasta más básica de que alguien pudiera cuidar a mi hijo, ¿ya? Hasta en hogares que lamentablemente no tenían las condiciones económicas para tener a su hijo en la casa, significó no tener almuerzo. ¿Ya? Entonces, tema no menor, ojo, ¿ya? También la transición de la escuela en línea también fue complejo para los papás, ¿ya? Ahí independiente, bueno, yo tenía a mi hija más chica, independiente que la profe hacía su mejor esfuerzo, uno también tenía que hacer su mejor esfuerzo para que el chiquillo mantuviera la atención, porque claramente miraban un rato y después se iban. ¿Ya? También la desigualdad de acceso también a los recursos, el impacto en la salud mental, las dificultades en los padres, por ejemplo, con niños de necesidades educativas especiales, por ejemplo, no sé, niños con espectro autista, por ejemplo, muy complejo de poder manejarlos dentro del contexto de la casa. También la carga de trabajo de los padres se complejizó, ¿ya? En un mismo lugar, en una misma casa, habían 4 personas conectadas a internet, la cuestión se caía cada rato, como a mí. También, obviamente, que eso generó interferencias en toda la dinámica habitual de los padres, generó un impacto económico y así podríamos seguir sucesivamente porque esto generó una incertidumbre en el futuro tremenda. ¿Ya? Ahora bien, ¿qué es lo que nos decía la Protecting Young Mental Health? ¿Ya? Este es un dato interesante. eh, Claramente nos decía lo siguiente. ¿Cuáles las recomendaciones de salud mental? El 2021, ojo, ¿ya? Dijo esto. Primero, reconocer la salud mental que una parte esencial de la salud en general. Una de las cosas, si bien podríamos hablar largamente de los aspectos negativos
de la pandemia del COVID-19, yo creo que una de las cosas positivas, si es que podemos encontrarle algo positivo, es que pudimos hablar más de salud mental. ¿Ya? Yo creo que es un tema que antes no se hablaba muy seguido, ¿ya? Porque empezamos a ver que cualquier persona podía ser sujeta de un problema de salud mental. ¿Ya? También, ojo, interesante, empoderar a los jóvenes y sus familias que reconozcan y manejen y aprendan las dificultades emocionales. También aquí apareció algo muy interesante que antes no le dábamos mucha importancia, que es la importancia de la salud emocional, ¿ya? La importancia de la educación socioemocional, ¿ya? Garantizar, por ejemplo, que todos los niños tengan acceso a atención de salud mental y de calidad, ¿ya? También eso, obviamente, eran las recomendaciones que decía el Protecting Young Mental Health 2021, abordar las barreras económico-sociales, aumentar la recopilación de datos, sobre todo datos científicos, para ver en definitiva cómo estaban las prevalencias, un poco lo que hemos hecho nosotros. Y este es un dato importante, apoyar la salud mental de los niños y jóvenes en entornos educativos, comunitarios y de cuidado infantil. Estos son, en definitiva, las recomendaciones que nos dieron. No sé si efectivamente se hicieron todas, probablemente no, ¿ya? Y probablemente muchas de ellas quedaron solamente en el papel, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Ya? Esto es un poco una opinión personal, un poco viendo como el panorama educativo, viendo un poquito los contextos comunitarios en los cuales obviamente nosotros estamos insertos. Y yo creo que hay varias estrategias. Primero, las estrategias de prevención. ¿Ya? Y aquí claramente está mi favorita, que es la educación socioemocional. ¿Ya? O sea, aprender a que los niños, ojo, no solamente los niños, también nosotros los adultos, nosotros probablemente somos la generación más analfabeta en salud emocional, pudiéramos primero detectar nuestras emociones, reconocer nuestras emociones y después gestionar nuestras emociones, ¿ya? Que es complejo, ¿ya? O sea, no estamos preparados para eso. Nosotros crecimos en el momento en que nosotros teníamos una necesidad y los papás no nos pescaban ni en bajada, ¿ya? También hacer promoción de habilidades, por ejemplo, de vida saludable, resiliencia, educación física, ejercicio físico y crear entornos apoyadores, por ejemplo, ¿ya? Darle herramientas a las familias, por ejemplo, darle herramientas a los padres, por ejemplo, y todo eso, por ejemplo, lo podemos hacer con educación socioemocional, ¿ya? Pero ojo, esto es importante lo que les voy a decir. La educación socioemocional es mucho más efectiva si es que desde la prevención, ¿ya? Por si acaso, ¿ya? O sea, no tenemos que esperar que exista bullying para recién abordar el bullying, ¿ya? O sea, claramente tenemos que hacerlo antes, ¿ya? También la detección temprana, hacer monitoreos, obviamente, habituales, por ejemplo, acerca de cómo está la salud mental, capacitar a los profesores, a los padres en temas de salud mental, en reconocer ciertos signos, por ejemplo, de salud mental y tratamientos, ¿ya? Cuando si esto ya está, está desbordado, hay que hacer tratamiento. Y aquí hay una serie de estrategias terapéuticas con una evidencia científica tremenda. Dentro de eso tenemos muchas herramientas de lo que es la terapia cognitiva conductual. Hay una que me gusta mucho, que es la terapia aceptación compromiso, que para mí, y en la actualidad, ojo, es la terapia que tiene mayores resultados en la mayoría de los trastornos, ¿ya? También la medicación, si es necesaria, no hay que ser farmacólogo por si acaso, pero en algunos momentos se justifica. Ojo, la utilización es muy importante. Hay trastornos en la actualidad psicológico que es imposible, chiquillos, tratarlos sin fármaco. Imposible. ¿Ya? Un trastorno bipolar sin fármaco es imposible. ¿Ya? Una esquizofrenia sin fármaco, imposible. ¿Ya? Una depresión severa sin fármaco, imposible. ¿Ya? También terapias grupales, por ejemplo, generar apoyos continuos, por ejemplo. ¿Ya? Eh, saber trabajar en intervención en crisis, por ejemplo. ¿Ya? Tener líneas de ayuda, líneas de apoyo, por ejemplo, que hay algunas ahí, ojo. El gobierno ha hecho varias como ideas bastante interesantes. Ojo, están los fondos de suicidio, por ejemplo, creo que es 140 o no me acuerdo cuál es, pero si lo buscan rápidamente uno lo puede hacer. Programas de mentoría, obviamente una participación comunitaria importante, mejorar las políticas públicas y obviamente ocupar las tecnologías, las herramientas tecnológicas. Si finalmente la pandemia nos dejó muchas enseñanzas, como por ejemplo la utilización de las herramientas tecnológicas para poder, obviamente, tratar trastornos psicológicos. ¿Ya? O sea, antes de la pandemia nadie pensaba que podía hacer terapia online. O sea, sí, los españoles sí ya estaban trabajando, la terapia cognitiva conductual en Estados Unidos también estaba bastante avanzada en ese tema, pero en Chile no existía esa posibilidad. ¿Ya?
Entonces puede ser que finalmente los gastos bajen. ¿Ya? Entonces, eh, por tiempo no vamos a ver este videito, si después quieren se los puedo dejar, un video muy interesante honestamente, em, para que lo revisen ahí, se los voy a dejar para que ustedes los puedan revisar, un video que habla un poquito acerca de cómo podemos como identificar algunos signos de trastornos psicológicos en los niños. ¿Ya? Ahora bien, nosotros nunca tenemos que dejar de ver la realidad de los colegios o la realidad del contexto educativo chiquillo desde este modelo. A mí me gusta mucho este modelo, que es la teoría ecológica de Bronfenbrenner. ¿Ya? Entonces, es importante que reconozcamos que cuando hacemos intervenciones en una persona, tenemos que ver o darnos cuenta que está influido por diversos sistemas. ¿Ya? Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de un contexto educativo y queremos hacer intervenciones en contexto educativo, tenemos que tomar en cuenta todos estos subsistemas o sistemas. ¿Ya? Entonces tenemos el microsistema, por ejemplo, que es el nivel más cercano del individuo. ¿Ya? Aquí tenemos, obviamente, todas las personas que están más cercanas al niño o al adolescente. El mesosistema, que son, obviamente, las interconexiones entre esos microsistemas. ¿Ya? Por ejemplo, la relación entre los padres de un niño y sus maestros, por ejemplo, tremendamente importante. El exosistema, por ejemplo, incluye los entornos que afectan al individuo indirectamente, por ejemplo, no sé, el lugar del trabajo de los papás afecta a un niño, obviamente. ¿Ya? Si yo llego estresado, llego a las pulgas por un problema en el colegio, obviamente que afecta a mi niño. ¿Ya? El macrosistema también es importante, ¿ya? Y aquí obviamente se refiere a patrones culturales mucho más amplios, los valores, creencias culturales que están imperando en este momento, y el otro, el cronosistema, ¿ya? Que se relaciona finalmente en la dimensión del tiempo. No es lo mismo ser niño en el 2024 que ser niño en el 81, no es lo mismo, claramente no es lo mismo. Ya no es lo mismo ser niño en el 2024 o adolescente en el 2024 que ser adolescente en el 1970. Claramente no es lo mismo. ¿Ya? Por lo tanto, todos estos elementos nosotros tenemos que tomarlo en consideración cuando queramos hacer intervenciones, por ejemplo, en el ámbito de salud mental escolar. ¿Ya? Entonces, una de las cosas que a mí me interesan es la educación socioemocional. ¿Ya? Yo creo efectivamente que si nosotros incorporamos más la educación socioemocional en los contextos educativos, probablemente vamos a poder realizar muchas prevenciones. ¿Ya? Y aquí les dejo un dato nomás, solamente para que ustedes después lo sigan investigando más, que en Estados Unidos, por ejemplo, y en los países más desarrollados, esto se le llama CEL, por si acaso. ¿Ya? Si usted quiere buscar información actualizada y si usted dice, oye, quiero buscar cómo es la educación emocional en Estados Unidos, no lo va a encontrar. ¿Ya? Porque el concepto real es Social Emotional Learning. ¿Ya? Así es la educación socioemocional en definitiva en Estados Unidos, en Inglaterra, Europa, entre otras cosas. ¿Ya? Entonces, esto es interesantísimo. ¿Por qué? Porque hay varias cosas acá. Una cosa tiene que ver con la educación emocional y otra tiene que ver con la educación socioemocional, por si acaso. Algunos autores hacen pequeñas diferencias. em, Sin embargo, hay que entender que van todos al mismo punto. Colocar, en definitiva, la emoción como un elemento importante en el proceso de desarrollo de los sujetos. ¿Ya? Ahora bien, no vamos a entrar en esa discusión porque esa discusión es para larga, pero claramente la educación emocional y socioemocional podemos usarlas como sinónimos. ¿Ya? Y aquí yo les dejo algunas definiciones muy importantes, ¿ya? Muy importantes, y yo me gustaría destacar un par. Primero, Cassell, busquen esto, ¿ya? En internet, por si acaso. Cassell se llama Collaborate for Academic, Social and Emotional Learning. Cassell son, sin lugar a dudas, los sujetos que son los top en educación socioemocional, o sea, pero los top. Usted en esa página, cassell.org, creo que, estos chiquillos han publicado manuales, han publicado estrategias de intervención, han publicado estudios. O sea, estos chiquillos saben acerca de esto. Y nos dicen finalmente que la educación socioemocional es un proceso educativo mediante el cual los niños y adultos, ojo con eso, ¿ya? Adquieren y aplican conocimiento, actitud y habilidades necesarias para reconocer y gestionar sus emociones, establecer y alcanzar objetivos positivos y mostrar empatía hacia los demás y establecer y mantener relaciones positivas y tomar decisiones responsables. ¿Ya? Yo los invito a revisar más estos chiquillos. Yo también los sigo en Instagram. No, los sigo en Instagram. Mentira. Los sigo en, ¿cómo se llama? En LinkedIn. Y en LinkedIn ellos de repente publican artículos bien interesantes. ¿Ya?
Usted sabe que ahora con la inteligencia artificial, si usted no sabe nada de inglés, usted mete el artículo, la cuestión y se lo traduce. ¿Ya? Así que yo creo que ya no es una limitación no saber inglés. ¿Ya? Pero ojo con eso, Cassell, yo les invito a que revisen su experiencia, porque es una experiencia larga. De hecho, Cassell lo funda Goleman, por si acaso. El autor finalmente de la inteligencia emocional la funda por ahí por el 95, 96. O sea, tienen harto recorrido en educación socioemocional. Los invito a que lo revisen. ¿Ya? Entonces, hay varios mitos, creo yo, que hablan de la educación socioemocional. Por ejemplo, que la educación socioemocional es solo para niños que tienen problemas. No es así. ¿Ya? La educación socioemocional es para todos y para nosotros, inclusive, para los adultos. Es una pérdida de tiempo, no tiene importancia académica. Eso es totalmente erróneo. De hecho, hay una investigación muy interesante, por ejemplo, que se llevó a cabo, lamentablemente en Estados Unidos, de nuevo, en donde se hacía comparación entre establecimientos que tenían problemas de educación socioemocional versus los que no tenían. Y los que tenían educación socioemocional tenían mucho mejor rendimiento. ¿Ya? Porque claro, es una apuesta mucho más integral. Ojo, la educación socioemocional, y eso quiero dejarlo súper claro, chiquillos, no significa ningunear lo cognitivo, ojo, para nada, ¿no? Sino que se trata de la educación socioemocional de colocar finalmente al mismo nivel de importancia lo cognitivo y lo emocional. ¿Ya? La educación emocional es solo para el aula, mentira, para los papás también. Nosotros tenemos que aprender de educación socioemocional. Los niños deben aprender a lidiar con sus emociones por sí mismos. Claramente, caso error. Miren cómo estamos. Nosotros nunca aprendimos esto. Y claramente somos una generación muy carente emocionalmente en algunos casos. ¿Ya? La educación emocional es solo hablar sobre emociones. Eso también es falso. No es solamente hablar de emociones, ¿ya? Sino que tiene todo un paradigma muy interesante y la educación emocional es una moda pasajera. Eso es falso. ¿Ya? Eh, de hecho, es tan potente la educación socioemocional, chiquillo, que, como les decía, en Estados Unidos esto está pucha, muy viralizado, no sé cómo, es muy masificado, muy generalizado, y de verdad un poco nos están diciendo que para allá va la cosa. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que meternos en este tema. ¿Ya? Este sí lo voy a mostrar, este videito, déjenme ver si es que no estoy compartiendo. Ya, me gustó mucho, no sé si vieron este videito, este momento del patinador chileno cuando se cae, por ejemplo. Todos pensábamos, Solabarri te decía, el oro 13 para Chile, ¿cachai? Estábamos todos expectantes. Y chuta, miren lo que pasó. Terminarla, pero acá gritaron con harto aliento tu nombre. No, en ese momento cuando estaba en el suelo, lo primero que hice fue sentir mi cuerpo, a ver si había alguna lesión, alguna fractura. No, me dio rabia, empecé con impotencia, me empezaron a dar ganas de sacarme el casco, de tirarlo lejos, actitud antideportiva. Pude canalizar todo eso y seguir adelante, que es lo importante. Estuvimos conversando con él igual, ¿qué es lo que te dijo? ¿Te pidió disculpas? No, me fue a pedir disculpas, me dijo que las emociones, la adrenalina, la velocidad, el patín carrera es así. Nada, son roces. Claramente hay un disgusto mío, pero son cosas que pasan y yo trato de no enfocarme en eso. Agustín acá también te está viendo. Sí, por eso mismo, o sea, yo no... Es el ejemplo que le quiero dar a mi hijo, el ejemplo que le quiero dar a todas las personas en ese tipo de situaciones donde uno sale más a flote y gracias a esas mismas situaciones son lo que yo lo que yo estoy haciendo ahora, campeón mundial, campeón panamericano y nada. O sea, eso es un adulto con inteligencia emocional, claramente. O sea, eh, yo me pongo en la posición de él, ojo. Imagínense, este chiquillo entrena 4 años para esa carrera. O sea, si no le resultaron las cosas, yo les aseguro que probablemente cualquier otro deportista quizás hubiese hecho lo contrario. Entonces es interesante lo que pasa acá, porque efectivamente es una situación muy frustrante, pero que él, de hecho, dice, lo pensé, primero, pucha, ¿sabes qué? Vi si es que estaba bien, si es que estaba corporalmente bien, y después, chuta, dije cómo quiero actuar o cómo quiero ser recordado por mi hijo, inclusive en algún momento dice. Entonces, este es un adulto inteligente emocionalmente, po, y hace la diferencia, porque yo te aseguro que este es mucho mejor ejemplo, este chiquillo que está acá, que otros deportistas, no voy a decir nombres, pero claramente es un ejemplo tremendo. ¿Ya? Terminar. Entonces, obviamente que nosotros tenemos que darnos cuenta que la salud mental es tremendamente importante en el desarrollo finalmente de nuestros niños y niñas. Por lo tanto, la salud mental tiene que ser un elemento central dentro de los contextos educativos. ¿Ya?
Y no solamente desde el tratamiento, sino que desde la prevención, chiquillos, ¿ya? Y de hecho, por ejemplo, hay algunos estudios que dicen, por ejemplo, que algunos factores que asocian, por ejemplo, a la educación socioemocional, dicen, por ejemplo, que em, había un estudio muy interesante que leí que decía que aquellos colegios que tenían educación socioemocional incorporado dentro de su estrategia, ojo, dentro hasta del currículum, esa es la idea, ojo, incorporar esto dentro del currículum, eh, los niños y niñas tienen mejor salud mental, lejos, ¿ya? Entonces, ¿qué puede hacer la educación socioemocional por nuestros niños y adolescentes? Muchas cosas. Puede ayudarnos a que se autoconozcan emocionalmente, pueden ayudarlos a que se regulen emocionalmente, pueden ayudar a mejorar sus habilidades sociales, pueden ayudar a la resiliencia. La resiliencia es una habilidad que se puede enseñar y se puede aprender, ojo, y mejora el rendimiento académico, ¿ya? O sea, colegios que tienen educación socioemocional tienen mejor rendimiento académico. Entonces, eh, si usted quiere vender esto a su director, por ejemplo, le dice, oye, sí, está bien, la educación socioemocional, eh, si bien puede ser un poquito más costoso porque hay que contratar más gente, probablemente vamos a tener que ser capacitados, vamos a tener que integrar habilidades, evidentemente va a mejorar, obviamente, el rendimiento académico de nuestros niños, ¿ya? También de los profesores, también autoconocimiento emocional, autocuidado, importante, ojo. Ustedes que trabajan en contexto educativo y en unos contextos muy vulnerables, el autocuidado es fundamental, chiquillos, ¿ya? Yo no puedo ayudar a alguien si yo no estoy bien, imposible, ¿ya? Mejora las relaciones positivas, por ejemplo, dentro del contexto educativo. Dice que hay una investigación muy interesante em, que habla lo siguiente, que se hizo, no me acuerdo en qué estado de Estados Unidos, pero se hizo una investigación en donde durante 2 o 3 meses, no recuerdo si eran 2 o 3 meses, parece que eran dos, antes del inicio de la jornada académica, antes del inicio del trabajo, se hicieron estrategias de mindfulness durante 5 a 10 minutos. Y eso generó de verdad una cuestión muy impresionante. O sea, primero, mejoró el clima laboral del colegio. Segundo, obviamente, mejoró la percepción de los profesores hacia sus estudiantes. Y tercero, mejoró el rendimiento académico, ¿ya? O sea, teníamos profesores con menos estrés, con profesores en definitiva con menos ansiedad, con menos depresión, entre otras cosas. Nos ayuda a mejorar el manejo de los conflictos. Ojo, en las relaciones humanas siempre van a haber conflictos, ¿ya? Y mejora la resiliencia, ¿ya? Entonces, en definitiva, un poco mi apuesta, honestamente, a lo que está aconteciendo en estos momentos es a ocupar estrategias de prevención y si es que no se pueden ya, porque ya el problema ya está más que desatado, efectivamente tenemos que centrarnos en estrategias que tengan alguna evidencia científica para poder obviamente soslayar la situación que está pasando, ¿ya? Entonces, obviamente que la educación socioemocional es una herramienta muy importante, muy potente, ojo, pero que requiere ser aplicada de manera científica y de manera profesional, por si acaso, ¿ya? Reduce el estrés, mejora el rendimiento académico, ojo, previene conductas problemáticas, por ejemplo. Aquí están todos los artículos que ustedes pueden evidenciar todas estas cosas que coloco acá. Mejora la autoestima, la autoconfianza, el autoconcepto, o sea, en definitiva hay muchas cosas muy potentes, ¿ya? Cuando nosotros hagamos programas de educación socioemocional en los colegios, no es un tallercito por si acaso, y eso quiero llamarles mucho la atención, ¿ya? Cuando nosotros hacemos programas de educación socioemocional, chiquillos, siempre tenemos que hacerlo lo más científicamente posible, ojalá con con un pre y un post test, ¿ya? Ojalá aplicar pruebas, por ejemplo, al inicio y obviamente pruebas después, ¿ya? Porque así vamos a medir nuestras intervenciones, ¿ya? Por lo tanto, siempre cuando hagamos un programa de CEL, o de educación socioemocional en un colegio, tenemos que primero definir el público objetivo, tenemos que definir obviamente el instrumento que vamos a aplicar. Hay muchos instrumentos, ojo, está el DAS 21, por ejemplo, que se aplica bastante en muchos contextos educativos, están ¿cómo se llama esto? Los inventarios de Beck, están los de Hamilton, o sea, en definitiva, lo que usted quiera medir, existe algo, ¿ya? Por lo tanto, para poder medir los impactos de lo que estamos desarrollando en nuestros colegios, evidentemente que necesitamos tener este tipo de diseño, ¿ya? Y existen, ojo, y probablemente aquí quedo corto, existen todos estos programas a nivel mundial absolutamente validados, ¿ya? Entonces a veces, chiquillos, y esto con mucho respeto a decir, a veces no hay que inventar la rueda, ¿ya? A veces alguien ya la inventó. Por ejemplo, el programa PAT, que es un tremendo programa, ya se centra en el desarrollo de habilidades de autorregulación y habilidades sociales, por ejemplo. El Mind Up, este es uno de mis favoritos, porque miren,
aplica atención plena y conciencia emocional como formas de estrategia, ¿ya? También está el ruler, que es muy conocido, ojo, este también es muy interesante, ¿ya? Que en definitiva, en estricto rigor, son programas que ya están creados, chiquillos. Entonces, lo único que nosotros tenemos que hacer probablemente es trabajar en a lo mejor adaptarlo al contexto. De hecho, por ejemplo, sin ir más lejos, el programa PAT tiene todos los instrumentos, por ejemplo, que miden el inicio, ¿cachai? Todo el instrumento que mide en el desarrollo y después el final. Entonces, en definitiva, a veces hay que interesarse un poquito más en estas cosas, ¿ya? Y para finalizar, ¿ya? Tenemos algunas técnicas muy específicas que yo las recomiendo. Mindfulness es una estrategia muy poderosa, ojo, pero muy poderosa. O sea, hay millón de evidencia científica que nos da cuenta de la relevancia del mindfulness, del estar aquí y ahora, ¿ya? Se puede practicar desde 5 a 10 minutos diarios, ojo, yo lo practico antes de yo descubrirlo esto. Yo pensaba que era algo como bien chanturro y decía, no, esta cuestión de ser media chanta y todo lo demás. Hasta que empecé a darme cuenta que había mucha evidencia científica, muchos artículos que se estaban publicando acerca de la efectividad del mindfulness en el tratamiento psicoterapéutico y en colegio y en público en general. Por lo tanto, son buenas estrategias. También las técnicas de relajación y respiración. Hay técnicas muy interesantes, de verdad muy interesantes y muy simples de practicar. ¿Ya? A veces uno tiene que practicarlas en uno mismo y se va a dar cuenta de lo potente que son. La terapia cognitivo-conductual o el paradigma cognitivo-conductual, que en psicología al menos es la que tiene mayor evidencia científica, donde trabajamos, por ejemplo, con los pensamientos negativos y reestructuramos cognitivamente eso, ¿ya? Los entrenamientos en solución de problemas, ¿ya? La escritura expresiva, ojo, eso es interesantísimo. Y de hecho, la otra vez veía un libro hecho de escritura expresiva, de cómo ayudar a nuestros niños y niñas a escribir de manera correcta para poder expresar bien sus emociones. Las técnicas de autoconocimiento, ¿ya? Las técnicas de gratitud, hay muchas técnicas de gratitud y compasión, ojo, esas son interesantísimas. Las técnicas de visualización guiada, que muchas veces los psicólogos también aplican. La visualización de soluciones, ahí les recomiendo el mindset que está muy de moda en la actualidad, ya que es como volver a relacionarse de manera distinta con los pensamientos. Y hay un tema aquí importante, la actividad física. ¿Ya? O sea, toda la evidencia científica, chicos, toda apoya que la actividad física es tremendamente importante para la salud mental. Por lo tanto, en vez de, no sé, de repente, a veces las jornadas de extensión se han transformado en refuerzos de matemática, de lenguaje, chuta. Eh, yo creo que eso está bien, ojo, ¿ya? Pero no tanto. ¿Ya? Yo creo que a lo mejor la jornada extendida debería ser también más ejercicio físico, más taller, entre otras cosas. ¿Ya? Y así sucesivamente podríamos hablar. Solamente quiero mostrarles un videito que quiero que se den cuenta. Bueno, ahí era larga la presentación, disculpen. Ya pensé que me... bueno, aquí algunos desafíos antes de terminar. Obviamente que necesitamos tener más recursos. ¿Ya? Obviamente siempre cualquier cambio va a tener resistencia, ¿ya? Obviamente hay muchas estrategias que requieren del apoyo de los profes, no olvidemos a los profes, no, no. A veces yo me he dado cuenta que dejamos siempre las intervenciones, por ejemplo, a los más importantes al último. Y de hecho tienen razón, después están molestos, empezamos a hacer una acción dentro de un colegio y lo último en enterarse son los profes. O sea, no puede ser eso, tienen que ser parte de la solución, ¿ya? También tenemos que adaptarnos a a las diferencias culturales, ojo, y generacionales, ¿ya? También, ojo, medir los resultados, evaluar los resultados de lo que hagamos, no puede ser algo chanta nomás, no puede ser que yo haga un tallercito y creo que estoy impactando la salud mental de la gente, no es así, ya tiene que haber un método. También, si nosotros aplicamos un programa de educación socioemocional o un programa de salud mental o lo que sea, ojalá que tenga una sostenibilidad en el tiempo, ¿ya? Y esto yo creo que es importante, se tienen que alinear las políticas públicas con las políticas de salud en general, ¿ya? Y también, obviamente, como les decía, necesitamos avanzar en mayor cantidad de programas que tengan una validez y una evidencia científica, ¿ya? Un poquito todos los programas que les mostré anteriormente, todos tienen evidencia científica y ahí es donde nosotros tenemos que apostar, ¿ya? Entonces, para terminar, me gustaría mostrarles un videito para que ustedes se den cuenta finalmente de lo potente que es la educación socioemocional, de lo potente que hacemos si nosotros hacemos a nuestros chiquillos más conscientes de sus emociones, si les enseñamos técnicas tan simples como el mindfulness, que son estrategias muy simples, ojo, si les enseñamos estrategias de relajación, pues ya son estrategias extremadamente simples,
que siempre van a sumar, ojo, ¿ya? Por lo tanto, no tengan miedo de hacer esto. Miren este videito, me encanta este, debo confesar ahí que este es uno de mis favoritos. Quiero que lo escuchen con atención, lo miren ahí con cuidado, aprecien bien. Dejo hablar, mira, escuchen. I get really mad when my brother hits me a lot. I don't like it when you say you don't want to play with me. When I'm mad, my brain can get a headache and it can start hurting. Your blood keeps pumping because you're like really mad. And you start to get sweaty because you're getting really, really mad. And then when you start getting really mad, you turn red. When your body can't really control yourself, mad just takes over your body. I just get out of control. It's kind of like if you had a jar and then the jar would be your brain and then you put glitter in the jar and that would be how you would feel like. If you shook up the jar and the glitter went everywhere, that would be how your mind looks. And it's like spinning around and then you don't have any time to think. And you sometimes punch stuff and people when you don't really mean it. When I get angry, I feel it in my heart. I really don't like when I get angry. The amygdala really reacts, but the prefrontal cortex tries to keep it down. When I feel like I want to, get really angry and yell, I just sometimes, take deep breaths. First you find a place where you can be alone, then you find some way to relax and calm down. When I need to calm down, I take deep breaths. I breathe in through my nose. Sometimes I close my eyes or just take deep breaths. It's coming down, it's not moving. It's slowing down and then it stops. And the heart pumps slow and then it goes into your brain. It's like all the sparkles are at the bottom of your brain. My brain slows down and then I feel more calm and then I'm ready to speak to that person. Just breathe, dice. Simplemente, simplemente respira. ¿Ya? Entonces, tal como les decía, bueno, hay millones de estrategias que nosotros obviamente podemos revisar en detalle, obviamente, esto es una charla cortita, se supone que, bueno, siempre, no sé para qué me invitan si saben cómo me pongo. Bueno, eso. ¿Ya? Bueno, agradecido la atención, discúlpenme los problemas que tuve en la conferencia, pero bueno, creo que supimos sortear la situación. Eso. Ya, no sé si es que hay alguna pregunta, alguna duda, inquietud, observación. Este tema es muy largo, ojo, ¿no? Es imposible abordarlo en una conferencia de 1 hora. De hecho, probablemente nos faltó profundizar en muchas, muchas cosas. Pero bueno, ahí la invitación siempre está en que si tienen cualquier duda, pregunta, está mi correo ahí, jonathan@adipa.cl. También les puedo mandar la presentación, no hay ningún problema. ¿Ya? Eso. Encantado y espero no haberlos aburrido tanto. ¿Ya? Eso. Wow, una clase de diplomado adelantada. Yo feliz, ¿eh? No sé lo demás. Ya, comenzamos entonces con las preguntas. Tenemos a Héctor, que tiene su manito levantada desde hace rato. Héctor, te escuchamos. Hola, buenas noches, Héctor Miranda por acá de Rancagua. Hola, Héctor.
felicitar al profesor que de verdad valió la pena la espera para tanta Disculpa, información pucha, valiosísima. De lamento verdad que el sí, retraso, valiosísima. Pero valió la pena, sin lugar a dudas. Yo tengo una consulta, vamos, por supuesto. me llamó mucho primero, para empezar me llamó mucho la atención lo de la brillantina. Creo que es un ejemplo, pero al callo, como se dice, como para la respiración. Bueno, aquí va la Mm, pregunta. Dice, de los porcentajes conversados en el seminario, según el artículo que nos mostró, ¿cuál es la función del cuidador o de la dupla psicosocial para disminuir estos porcentajes? mm. Esa es una. Y la otra dice, ¿tiene que ver la falta de apego inicial en estos tipos de trastornos de todos los que conversamos? Cuando no existe el apego inicial, Mm, pudiera ser que sea como sí. un problema el no haberlo tenido para que estos trastornos se Mm. afloren. Súper buenas preguntas, porque creo que te diga. Agradecido tus preguntas. La primera, chiquillo, a mi juicio, la dupla psicosocial es prioritaria. ¿Ya? Eh, a mi juicio necesitamos más de eso. Ojo. Porque la dupla psicosocial, trabajador, psicólogo, nos puede hacer finalmente que el colegio sea potenciado. ¿Ya? Porque no, insisto, no hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿Ya? Si nosotros no nos damos cuenta de que esto es importante, pucha, de verdad que nuestra comunidad educativa va a sufrir, van a sufrir todos. ¿Ya? Entonces, primero que todo, sí, las duplas psicosociales, ideal que existan más. ¿Ya? También hay otra cosa ahí como, eh, estamos grabando esto, sí, ¿verdad? Ah, ya, pero yo dije que si lo digo nomás, po, ¿ya? También es muy importante, a mi juicio, también que tengamos un perfil de encargado de convivencia. ¿Ya? O sea, con mucho respeto lo digo por si acaso. ¿Ya? Es muy importante eso, porque, eh, y esto yo lo digo de la realidad que veo, en algunos colegios es como increíble lo que hacen. ¿Por qué digo que es increíble lo que hacen? Porque tienen 2 horas. Tienen 2 horas. O sea, ¿qué onda? ¿Quién puede hacer algo con 2 horas, chiquillos? Pero así lo hacen, ojo, porque muchas veces los chiquillos que son encargados de convivencia en los colegios son personas increíbles, ¿cachai? O sea, son personas que dan más de lo que debieran dar. Esa es la verdad. ¿Ya? Y hay otros colegios que uno ve que tienen un batallón de psicólogos, un batallón de trabajadores sociales, versus un colegio que tiene una sola persona. Entonces, es importante, creo yo, primero, definir bien el perfil. Segundo, darle la importancia que eso redita, ¿ya? O sea, de la labor que hacen. O sea, porque el cargo de convivencia, eh, a veces, pucha, la gente cree que es como una persona que está como para lidiar con los problemas, pero yo creo que debería tener un rol mucho más activo de asesor, honestamente. Y debe estar capacitado, ojo, ¿ya? Yo creo que hay un tema muy importante. También, ojo, ahí lo que están diciendo los, los- los casos judicializados son tremendamente complejos en colegios, chiquillos. O sea, en la actualidad no existe ningún colegio que no haya pasado por algún evento traumático de ese estilo, donde los carabineros llegan, ¿cachai? Donde los carabineros también tienen falta de capacitación, donde, pucha, hay poco tino. El otro día, por ejemplo, una profe me contaba de que, claro, llegaron al colegio los carabineros y empezaron a contar todo el caso delante del chico. ¿Ya? O sea, todo el mundo decía así como, oye, está aquí el cabro, ¿cachai? O sea, estáis contando toda esta intimidad delante de un niño que está sufriendo, que está siendo victimizado, ¿cachai? Por todos lados. Entonces, la dupla psicosocial es preponderante, importantísima, definir el perfil de cargo, obviamente, del encargado de convivencia, darle el rol, la importancia que tiene, ¿ya? Em, y la otra pregunta que me hacía Héctor es fundamental, o sea, el apego siempre es importante, ¿ya? De hecho, yo te invito a revisar una tipo de terapia en la actualidad que se llama la terapia centrada en las emociones, donde efectivamente se le da una importancia tremenda al apego. ¿Ya? Nosotros estamos asociados, nosotros somos igual que un niño, o que un bebé. Yo siempre se lo explico así a mis pacientes. ¿Qué pasa cuando el niño no se siente cómodo? ¿Qué hace el niño? ¿Qué hace el niño? Llora, grita, explota, ¿o no? ¿Qué hacemos nosotros como adultos? Cuando no nos dan lo que nosotros queremos, ¿qué hacemos?
explotamos, somos agresivos, somos violentos en algunos casos. Es la misma forma, o sea, el apego es tremendamente importante. ¿Ya? Y hay otra cosa que me faltó, que de nuevo insisto, es una cuestión súper lamentable, eh, que como les decía anteriormente, nosotros necesitamos dar más recursos a los colegios. Los colegios pueden ser un factor protector tremendamente importante, ojo. ¿Ya? Lamentablemente algunos niños, el único ente positivo que tienen en su vida es su profesor. O sea, miren lo triste que lo estoy diciendo. O sea, porque es un chico que está vulnerado, ¿cachai? Donde es maltratado, donde es agredido. Entonces, si nosotros no colocamos la importancia en las cosas donde deben estar, es que estamos muy mal, chiquillos, de verdad. O sea, eh, no damos los recursos a los colegios, pero que le exigimos a los colegios. O sea, no les damos capacitación, pero les exigimos que deberían saberlo. Entonces, yo creo que la cuestión está súper mal. O sea, esa es mi opinión, ojo, no representa la opinión de Adipa, por si acaso. Si es que alguien quiere demandar, demándame a mí. Pero es la verdad, chiquillos. Y toda esta cuestión que está pasando ahora es, es una crisis importante. Pero miren, al igual que cuando existen crisis teóricas, esta crisis de la salud mental ahora, yo creo que algo bueno puede sacar. ¿Ya? En términos de que podemos hablar más de salud mental en estos momentos. A lo mejor se van a empezar a dar más recursos en salud mental. No sé si usted sabía que el 2%, miren chiquillos, el 2% de todo el presupuesto nacional de salud es para salud mental. 2%. Boric lo subió a 2,1%. Ya usted dice, "Ay, no tiene que ver con Boric, no insisto, no digo nada en contra ni a favor, no es mi tema. Pero no se condice, pues chiquillos. O sea, países subdesarrollados están en un 7%. Países desarrollados, chiquillos, están en un 16% de su presupuesto para salud mental. Entonces, de nuevo insisto, esto hay que visibilizarlo y estas jornadas en donde ustedes están, pucha, les agradezco que estén, porque mientras más lo hablemos, más vamos a poder buscar, más inquietud vamos a generar. Y probablemente si que ustedes el día de mañana hablan o dicen que yo estoy en una charla, ¿cachai? Que hablaron esto, ya el objetivo se cumplió. Porque no hay que tener miedo a hablar de la salud mental. Muchas veces en mi época, cuando yo era estudiaba psicología, nosotros éramos malos con nuestros mismos colegas, de verdad. Porque si alguien tenía un problema de salud mental, nosotros lo segregábamos. Oh, no, este loco tiene problemas de salud mental, ¿cachai? O sea, y de verdad, estudiando psicología, éramos tremendamente ignorantes. Entonces, la pandemia, si bien es un elemento muy caótico, muy complejo, nos puede traer este otro cambio, ojalá, de mentalidad, en donde, de nuevo, insisto, si no hacemos nada, es que estamos siendo adultos tremendamente negligentes. Porque los datos están hablando por sí solos, chiquillos. Ustedes lo están vivenciando en los colegios. Y lo único que no se dan cuenta son las personas que deberían protegernos, que son nuestras autoridades. Con respeto lo digo. ¿Ya? Pero bueno, es una opinión nomás, ¿ya? Ojo, de nuevo insisto, no tiene que ver con un tema de gobierno, tiene que ver con una mirada de Estado. O sea, pase el presidente que esté, si nosotros queremos hacer una sociedad mejor, es en educación en donde de verdad nosotros tenemos que invertir. Porque si no educamos a la población, vamos a tener una población más enferma y vamos a tener que invertir más en tratamiento. Entonces, ¿dónde tenemos que ir? A la prevención. Eso, Héctor. Espero haberte respondido. Si no, tienes mi correo ahí, podemos seguir conversando por correo. Eso. No sé, estoy al aire. Está ahí. En Hola, ¿me silencio, escucha? ¿Me Sí, dale, escucha? Iris. Sí, te escucho perfecto. Hola, buenas noches. Bueno, Dale, como Iris. siempre, darle las gracias a Dipa y a los profesores por las tremendas clases que son como súper concentradas, pero son sumamente dispositivos de abrir un abanico de cuestiones. Quiero primero hacer un comentario respecto del último video. Qué increíble cómo los niños eh, traducían su sentimiento de la rabia en dolores corporales. Me pongo rojo, me duele, me acelero, qué sé yo. Me llamó muchísimo la atención porque
Eh, a veces uno no le pone atención a cuando ellos quieren decir, me duele la guatita, sobre todo en los colegios que son súper como castigadores en eso y rigurosos, que no se da permiso para ir al baño durante la hora de clase, etcétera. Y una pregunta, profesor, finalmente con todo lo que me quedó como en la mente, el tema de despedazar al ser humano en cuerpo, en mente, pero no incorporando una cuestión súper importante que tiene que ver con la filosofía. Siento que la filosofía, que cuando uno estudia pedagogía por lo menos, tú tienes fundamentos filosóficos de la educación y una cuestión que uno como profe no debiese olvidar nunca es que es un otro más chico, pero es un otro, es un ser humano y hay una dignidad. Ahí donde todo, como decía por ahí en un chat, esto punitivo de las conductas no adecuadas, solo castigar en el manual de convivencia que no tiene nada que ver con lo que usted acaba de declarar. Mi pregunta finalmente es, ¿cómo le hacemos para integrar ese elemento filosófico que en la educación lo tiene? Piaget, Rousseau, el mismo que aportó tanto, se me olvidó el nombre ahora, pero Vigilar y Castigar es Mm. su gran como visión. La educación emocional tiene que ver también con concebir a la persona que también Sí. filosóficamente. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que falta más filosofía, es verdad, nos falta más reflexionar, chiquillos. Yo creo que hay un tema súper importante y estos como seminarios son bacanes, porque probablemente ustedes se meten acá porque tienen la misma inquietud que yo, ¿ya? Y probablemente están viendo algo interesante en lo que se va a plantear. Yo me quedo con Maturana, amiga. Yo creo que hay un tema ahí súper importante, que tenemos que Sí, también. aceptar a un otro como un legítimo otro. Como ¿Qué significa eso? Que efectivamente nosotros tenemos que aceptar al otro con sus individualidades, po. el alter ego. Yo entiendo, ojo, que el aceptar a un otro como legítimo otro implica finalmente no pasar a llevar al otro por el solo hecho de ser menor que yo, o por a lo mejor de saber menos que yo, ¿ya? Sino que, tal como tú ahí en el clavo, chiquilla, es que muchas veces los niños y niñas y adolescentes nos pueden enseñar, por si acaso. Chu, Yo aprendo siempre. De mi hija, probablemente son las experiencias más lindas de aprendizaje que he tenido, con mis alumnos también. Entonces yo creo que finalmente más filosofía sería adecuado, esos momentos de reflexión, esos momentos de ver cómo puedo mejorar, ¿cachai? O sea, y sin tener esa presión. Yo creo que el video ese que les mostré que se llama Respira, es un video que nos da cuenta un poquito de que estrategias tan simples pueden ayudar a la regulación emocional. ¿Ya? De hecho, en la actualidad, por ejemplo, existe una estrategia que se llama terapia aceptación compromiso, creo que lo dije. Y esa terapia de aceptación compromiso lo que hace es que las personas acepten sus emociones, ¿ya? No luchen contra ellas, ¿ya? Porque mira, a mí me pasó con muchos pacientes, yo lo estoy ocupando mucho, y generalmente lo que hago al principio, claro, es reestructurar cognitivamente, que es lo más básico, pero después llego a la aceptación compromiso, porque muchas veces las personas no quieren ser ansiosas, entonces las personas siempre luchan con esa ansiedad, como si fuera mala. mm, El tema es que tú tienes que aprender a entender esa ansiedad, porque esa ansiedad probablemente es una alerta de algo que tú tienes que hacerle caso. Entonces lo que está pasando ahora, sobre todo con el consumo de psicofármacos, es que lo que se está haciendo es tapar los síntomas. Entonces, mm, claro, podéis tapar el síntoma, ¿verdad? Pero no solucionas el problema, porque la persona deja de tomar el fármaco y el problema vuelve. Entonces, yo creo que sí, falta más filosofía. Es que faltan muchas cosas, honestamente. Yo creo que falta tratarnos como personas también. Yo creo que el mm. respeto para el otro es una cuestión irrestricta, para mí al menos. Si tú piensas distinto a mí, está bien, ojo. No, jamás te voy a decir, no estáis mal. No, está bien. Pero acepta que yo también piense distinto. Yo creo que eso también nos falta un poquito más. Y otra cosa que me gusta mucho, que lo escuché de una psiquiatra, no sé si lo ubican, de la Marian Rojas Estapé, que tiene dos libros bastante buenos por ahí. ¿Cómo se llama? De hecho, lo tengo acá. ¿Cómo hacer Me gustó mucho. cómo ¿Cómo hacer hacer que que me te pasen pasen cosas cosas buenas? buenas? Sí. Mm, Yo encontré muy buen libro porque aborda varias investigaciones científicas muy simples. Y ella dijo algo muy interesante, que así como a ti te gusta reflexionar, a mí también me gusta reflexionar. Y ella decía
que hay que volver a los valores. Mm. Chuta, y yo empecé a darle vuelta y sí, po, yo creo que también, po, yo creo que estamos en una crisis de valores, po, ¿ya? De hecho, cuando alguien se cae, existe este fenómeno psicológico que se llama dispersión de la responsabilidad. Nadie se quiere hacer cargo. Cuando una Mm. persona, no sé, va en la Hasta calle y se reírse. siente mal y se, no sé, se desmaya, mucha gente pasa por el lado. ¿Por qué? Porque en definitiva no estamos en la época de los valores antiguos, ¿cachai? Que en definitiva, no quiero decir que lo antiguo era, como dicen por ahí, todo lo Mejor. antiguo fue mejor, todo tiempo pasado fue mejor, no estoy diciendo eso. Pero sí Sí. yo creo que tenemos que quizás colocarnos de acuerdo como sociedad qué ser humano queremos hacer o qué ser humano queremos formar. Porque si seguimos siendo individualistas, va a seguir pasando esto, que a personas le hacen encerronas, ¿cachai? Y nadie los quiere ayudar, por ejemplo, que Mm. es una situación súper grave. Entonces, yo creo que estamos en una crisis de valores, sí, y yo creo que los colegios tienen mucho que decir al respecto, por lo mismo es necesario seguir inyectando más recursos ahí, más capacitación y también probablemente apoyo psicológico a los profesores, porque es una labor súper estresante, súper angustiante, y sobre todo cuando no se realizan las condiciones óptimas. Sí, profe, Eso, sí, por si favor. me permite hacer solo un agregado chiquitito, también nosotros los profesores y todos los trabajadores de la educación hemos olvidado absolutamente la importancia de la construcción del proyecto educativo, tanto Mm, institucional como insertarlo en una comuna, en una región y finalmente la pregunta sine qua non que hizo usted, ¿qué tipo de personas quiero formar en la escuela? En mm. mi escuela, en mi jardín, en mi sociedad, y esa es una pregunta que muchas veces los proyectos educativos existen, pero muchas veces Sí. son letras muertas. Bueno, porque los proyectos Eso educativos, a no, mi juicio, deberían co-construirse. Esa es mi visión. O sea, yo como papá, cuando... De hecho, yo les aseguro que ningún papá lee el proyecto educativo antes de matricular a su hijo en un colegio. Yo creo que lo matriculan nomás, ¿cachai? Esperando algo que a lo mejor no es ese colegio. Entonces, yo creo que falta mucho como conocimiento de las personas del ámbito educativo y de cómo se gestiona ese ámbito educativo. Porque a veces, lamentablemente, se responsabiliza al profesor de todo y el profesor es el jamón del sándwich, porque el profesor está con la presión de los chicos, con la presión de los padres y la presión de los sostenedores, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, yo creo que falta empatía, faltan hartos valores, chiquillos. Yo creo que hay que tratar un poquito de ser más amable y compasivo, creo yo. Yo creo que nos falta también tratarnos un poquito mejor, más amable, más cariñoso con uno mismo. ¿Ya? O sea, yo creo que de esa forma vamos a poder avanzar como sociedad, a mi juicio. Eso. Entonces, se lo agradecemos muchísimo. Para finalizar entonces este seminario, bueno, yo me quedo con ellos, si gusta se queda. De Vale. cualquier manera, les agradecemos a todos por su presencia. Y un gusto. Cualquier cosa ahí tienen mi correo. Se va a subir la PPT, creo, y el video también, así que si quieren, como ustedes después ahondar más, no hay ningún problema, ¿ya? Oye, eso, un abrazo, pórtense bien todo eso, sí, ¿ya? Y quiéranse también, sean amables con ustedes mismos, eso, hay que partir por casa. En casa de herrero a veces cuchillo palo, ojo. Entonces, ustedes si son profesores, si son em, personas de salud mental o trabajan con esto, ustedes también son importantes que se cuiden. ¿Ya? Porque si yo no me cuido, ¿cómo voy a ayudar al otro? Si yo no estoy bien, no puedo ayudar al otro. Entonces, autocuidado, ejercicio, no fume, no se drogue, entre otras cosas más. ¿Ya? Eso, un abrazo, pórtense bien, chao, chao.